Everybody on the right side. I feel the sun. Right about now. Give me some more. And what about man, man? All of my people singing in the song like no your weasel. Oh no. All of my people singing in the song like we do reason. Oh no. ¿Qué pasa? Ya estamos aquí. ¿Ya estamos en directo? Sí, sí, sí. Vamos a hacer las Vale. comprobaciones, por favor, las comprobaciones de audio ahí a tope. Que se noten, A que ver. se noten. A ver, vamos a dejar A ver, de aquí momento- un par de cosas. Y esto por aquí, vamos a dejarlo ya fijadito. Os marco. Y si hay gente Se por oye, aquí se por oye. el chat, que se vaya pronunciando ya, que ya estamos por aquí a darle Vale, pues de guerra. momento se nos oye. Perfecto. Eso era la parte más importante que Ujú. quería escuchar. Que todo iba viento en popa de momento. Así que vamos allá. Referencia marina, ni que estuvieras Sí. hablando de One Piece. Qué raro, ¿verdad? Oye. Vale, Nada, tela. vamos a hacer una pequeña espera a ver Sí, si los- hay gente Los que se cortesitos de vaya. cortesía de la vida. Eso es, si hay gente que ya nos está viendo y quiere dar Ujú. su saludito, pues adelante. Que dé su Hola a todos saludito los por del aquí. Efectivamente. Vamos a esperar así un poquito y si no empezamos porque hoy venimos con un charlando. Hoy no se trata de ningún tipo de reacción de One Piece. Exactamente. que- Pero, ¿qué significa esto? Que si alguien quiere meter baza, lo va a poder hacer mejor. Eso es. Porque estos son un poco más libres, digámoslo así. Eso es, eso Aquí es. se habla un poco más de todo, un poco. Nada, vamos a Cafecito. esperar unos minutitos. Bueno, permíteme también, Jan, que mientras esperamos un poco a ver si hay alguien que se vaya pronunciando, Permítame que insista. ¿Sí? yo voy a ir anunciando que estamos aquí en nuestro directo, como siempre, Vale. y poquito más. A ver. Empezamos además una semanita de calor por aquí, sobre todo aquí en España, Ya ves. pero bastante Madre bastante mía. guachi. A ver, Joder. ¿Tú qué eres? ¿Team frío o team calor? team calor. Bien, te odio. Ya lo sé, pero yo soy team calor. No puedo con Yo el calor, ¿no? unas chanclas, unos tirantes y voy, vamos, genial. Que sí. Buenas, Eduardo, ¿qué pasa? Muy ¿Sí buena. hay ganas de teorizar? Hombre, por supuesto que hay ganas de Siempre, teorizar. siempre. El camarote de Roger siempre tiene que estar teorizando, si no, no Eso seríamos es. nosotros. Así Ahí que la has bueno, dado. y cuando hablamos del camarote de Roger, os incluimos a vosotros, que conste. Eso es. Que conste. Estamos haciendo una breve espera, Eduardo, y ya si no, comenzamos y empezamos a charlar y ya, pues lo que vaya Eso es. fluyendo. Y a teorizar. por aquí. Exacto. A ver, vamos allá. Que termines voy- con los últimos voy- ajustes. Exacto, voy a hacer aquí la última en redes Ujú. y nos ponemos ya manos a la obra. Eso es. La verdad es que fíjate, veníamos con ganas de... Siempre estábamos hablando de charlando, a ver cuándo volvemos con un charlando. La verdad es que ha costado un poquito, pero, pero se ha ¿por qué? dado. Yo soy la mesilla del camarote. Hombre, por supuesto, claro que sí. Hombre, Un miembro más del camarote, eso siempre, siempre. Eso es. Aquí los fieles
que estáis con nosotros, os incluimos en todo. Cuando hablamos del Camarote Exactamente. Roger, hablamos de todos vosotros. A Eso ver, está clarísimo. el camarote tú ten en cuenta que es el sitio en el que se reúne la gente. Así Eso que es. Exacto. aquí hay 7 patos. Es un camarote grande. Y nada, yo ya, mira, he pegado el anuncio, que se vaya uniendo ya la gente, que se vaya pronunciando como Eduardo, que vayan preparando esas teorías guapas y... Manifestaos. Efectivamente. Y si no, pues eso, vamos a ir comenzando ya con este charlando, ¿verdad, Jan? Sí, además que hay cositas así que comentar. Como por ejemplo que estábamos hablando antes, ahora fuera de micros y tal. Que yo creo que es un buen inicio, pero vamos. Ahora le damos caña, ¿no? Sí. Si me das los permisos del inicio, vamos a iniciarlo ya, ¿verdad? Tú eres el que conduce el programa, chaval. Sí. Pues Yo venga, solo soy de la biblioteca. vamos a comenzar ya y eso, lo dicho, que se vaya Venga. uniendo la gente y que le vayamos dando ya cañita a este día tan caluroso, que qué mejor que hacer si eres de España con estas temperaturas, o te quedas refugiado en tu casa en una piscina, pero si no, Básicamente. en un parque a estas horas, como que es muy complicado. Lo dicho, Hombre, que si venga, el parque tiene sombra, pues oye, dentro de lo que cabe. vamos a comenzar. Se había quedado un poco parado esto, ¿eh? Está yendo un poco con retardo esto. Dame un Sí, me he segundito, quedado por un poco favor. pillado. Sí, Vale. pero yo creo que ya. Qué raro que no pase Perfecto. algo. Qué raro. A Bueno, ver, lo he es dicho, que venga, si no, vamos no a seríamos el comenzar ya. camarote. Venga. Espérate porque está dando un poco de falla, ¿eh? Dame un segundo, a ver qué es lo Venga. que ocurre. Un momento. A ver, venga. Muy buenas a todos y bienvenidos al Camarote de Roger. Empezamos con esto de charlando. Vamos a darle cañita con esto. Hoy venimos a hablar de todo un poquito. Vamos a hablar un poco de lo que viene siendo One Piece, de lo que viene siendo también Dragon Ball, las actualidades y bueno, y cosas así que se nos vayan ocurriendo y que vayamos soltando. Sobre todo, bueno, es un buen momento, por ejemplo, para estar lanzando teorías y cosas así, que las estemos comentando. Así que lo de siempre, lo que siempre me gusta deciros, que por favor, antes de nada, muy importante que os suscribáis a nuestro canal, que activéis esa campanita de notificaciones y que sobre todo le deis un fuerte like aquí para seguir apoyando este contenido y que podamos llegar muchísimo más. Me está dando error esto, no sé qué narices está pasando, así que dame un momento porque algo le Sí. está ocurriendo a esto que me está dando fallos hoy el programa. Pero esto sí que Qué no raro sé iba a ser. si es cosa nuestra, una Ni idea. misión. Vale, a ver, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Está dando, sí, me está poniendo algo de que está dando fallos el directo. Jan, por favor, si lo puedes comprobar, te lo agradecería también tú por ahí. Que nos digas. Y luego la No, es gente, que en si principio algo está no. fallando, que por favor nos lo digáis. A ver, A ver, que sea bien el sonido y tal. sí. A ver. No, en principio está bien. Vale. No hay. De No momento veo nada vamos raro. guay, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si esto... Sí. Son cosas, muchas veces son cosas de YouTube, no son ni tan siquiera nuestras, así que... Por Sí, eso te digo. el problema del directo. Pero mira, Efectivamente. yo creo que Bueno, de momento venga. vamos a ir respondiendo a eso que dice Eduardo. ¿Qué te Exacto, parece? Eduardo. Y si hemos leído o escuchado teorías nuevas sobre el personaje de Killingham. A ver, tenemos la Tenemos. nuestra propia, Eso que es. la pusimos en redes hace poco. Y básicamente, no sé si la has podido ver, pero te resumo así un poquito. Y es que Killingham seguramente fuese adoptado por la familia Limosif por ser un Gyojin que o hizo algo por ellos, que fue de esto de ganarse el título de Tenryubito, como pareció a lo de York, o que fuera un esclavo que fue obligado a comer una fruta del diablo, en este caso la del Kirin, y se ve que le gustaría a sus amos, y por eso digamos que se ganó su favor. Pero si lo vemos, siempre está con ese aspecto como de cabeza de dragón, porque el Kirin es algo similar a un dragón cuadrúpedo, y solo lo vemos en su forma de Gyojin cuando no está delante la familia Limosif para no avergonzarla. O sea, esa sería un poco lo que pensamos que puede suceder con Killingham. Hola Keiner, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Keiner, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, en lo de Killingham sí que se está hablando y de hecho se está hablando, mencionando mucho el tema de que es un Gyojin, que también cuando Sí. aparece en esa forma híbrida se le ven como unas branquias también.
O sea que todo va teniendo relación a que pueda ser un Gyojin. Y también muy bien dicho, Jan, también por reforzar tu teoría que lanzaste, cuando mencionaste el tema que quizás frente a los Tenryubitos siempre tenía la otra forma, precisamente por eso, la del Kirin Eso es. tenía esa forma precisamente para evitar conflictos al ser un Gyojin, y ya sabemos cómo son los Tenryubitos con ellos, con el odio que los tienen. Claro, y ya no solo es eso. A ver, yo voy a Killingham. Ahora, sí, coméntanos lo que quieras comentarnos de Killingham, Eso Keiner. es. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? El Kirin como tal, si nos damos cuenta, como hemos visto, las imágenes que hay de él, al ser un animal mitológico y todo eso, realmente es como una especie de dragón cuadrúpedo. Teniendo en cuenta que los Tenryubitos realmente son los dragones celestiales, yo creo que la familia Limosif hasta diría, mira qué dragones somos, mira si somos dragones celestiales que tenemos a un dragón como mascota. O sea, como mascota. No como uno más prácticamente. Porque vamos a ser así de claros. Si hay algo más racista que un Tenryubito, es que no lo hay. Es lo menos, digamos, inclusivo del mundo. Exacto. Eso es. Entonces, a ver, sí que es cierto que están corriendo a ríos de tinta con Killingham. Es normal. Ojo, Y a ojo, mí me que se ha sorprendió, la llegado, verdad. perdona Jan que te cortes, se ha llegado incluso a mencionar que Killingham puede ser un traidor de los caballeros divinos, ¿eh? Yo eso sí que lo dudo mucho. A ver, un traidor quiere que realmente... No. A ver, explícate eso, porfa. Decían que al ser un Gyojin, que podía Sí, ser pues eso, como un poco infiltrado y tal, y que a través del odio que tienen los Gyojin, en el momento oportuno podría aprovechar la oportunidad y traicionar a los caballeros divinos. Pero eso yo creo más bien que está en el papel de Gunko, de verdad lo digo. podría ser. Vamos a centrarnos un poco más en Gunko y sobre todo la teoría esta que tanto estamos hablando del tema de la posesión. Sí. Justamente antes de poseer Mu a Gunko es cuando empieza a tener esos recuerdos. Por lo tanto, ahí en ese momento es cuando precisamente cuando yo pensé que Gunko iba a traicionar a los caballeros divinos cuando llegase a la normalidad y que se iba a pasar del lado de los Mugiwaras. Si no, a ver, que comente el chat también y que nos digan. Claro. Dice Eduardo, anteriormente ya hemos visto interés por parte de los Tenryubito en los Gyojin, especialmente las mujeres sirenas. Claro, a ver, pero yo me refería a eso precisamente. Los Gyojin como tal los tenían como mascotas para ser sus esclavos. Es decir, si nos acordamos de lo que pasó en el Every con Shirahoshi y otra vez ese desgraciado de Charlos, realmente únicamente parecían que los querían pues, para decir, mira qué esclavo tengo, mira que no sé qué. Y me da la sensación de que Killingham es eso, es un esclavo, o era un esclavo, como lo fue Kuma en su infancia, a ser hijo de un Bucanir, Sí. y luego después, ¿qué es lo que sucede? Pues que le darían a comer la fruta esta del Kirin por los jajas, porque son muy... Sacamos ya la bilis cuando tú quieras, Necro. Como te Efectivamente. decía, son muy dados los Tenryubitos a dar de comer frutas a sus esclavos por las risas. Acordémonos de Boa Hancock y sus hermanas. Lo que pasa es que dijeron, uy, qué gracioso, se transforma en dragón. Venga, vamos a tenerlo aquí. Bueno, se transforma en un Kirin, que es como un dragón. Vamos a tenerlo aquí para que nos haga gracia. Muchas gracias, Letitia. Muchas Intentamos gracias. seguir haciendo contenido del bueno. Aunque... Efectivamente. Hay que seguir Oye, superándose. exactamente, exactamente. Entonces, un poco lo que decíamos con Killingham, creemos que pasa eso, que realmente fue no es un Tenryubito de cuna, por así decirlo. Lo que pasa es que, bueno, digamos que se ganó ese favor y le dijeron, venga, va, tienes buenos poderes, tienes fuerza y tal, eres un Gyojin, te vamos a permitir, siempre y cuando no te saques los pies del tiesto, te vamos a permitir estar aquí, pero en el momento en el que se te ocurra siquiera hacer algo que nos moleste un poco, te hacemos la de al padre de Kuma y ya está. Además, que fue en tu teoría, Jan, donde mencionaste, sí, justo que cuando trajeron en Elbaf, cuando los reclamaron tanto a Somers como a Killingham, apareció Killingham en su otra forma y eso también podría aumentar mucho más, sobre todo la teoría esa. Claro. Que se medio esconde o tapa de delante de los Tenryubitos. Otra cosa es lo que luego hace con los propios caballeros celestiales cuando se tienen que disponer a algún tipo de misión. Que ahí sí que se transforma en sus formas. En la forma híbrida. Es Eso decir, y es. además, lo que dijeron y lo que yo creo que también podría ser cierto es que tiene la fruta despertada. Correcto. Porque si te das cuenta, lo vemos con las nubecitas estas blancas. Sí. Que
creo que puedo llegar a entender. Hace tiempo escuché la teoría de que decían de que había algunas frutas que tenían un despertar malvado y otras que tenían un despertar bueno o algo así, porque decían, creo que era por lo de las nubes estas que tenía Lucci, Sí, ¿vale? Decían que había frutas con un despertar malvado y otras con un despertar bueno o sí, por el benigno. color. Eso es. Por Pero el vamos, color. me parece un pelín traído por los pelos. ¿Qué quieres que te Nah, diga? eso no creo, no creo. Yo creo que es una forma del tipo de fruta que tienen. Exactamente. Dice, yo estoy currando, voy sacando ya mis opiniones y os las repartís, o os mando el texto por WhatsApp y las gestiones. Tú suelta por Tú aquí, Necro. suelta, Eso Necro, es, suelta vamos cogiendo todo, cachitos. No suelta pasa nada. y que cada uno vaya opinando. Y lo mismo digo, el chat que siga así. Eduardo, sigue todavía también comentando que de eso se Todo lo que trata. queráis. Para eso estamos en un charlando. Hoy estamos, vamos a decirlo así, hoy tenemos la Ito no Mi. Hoy es liberación, libres. Hoy se puede soltar de todo, pestes. Porque Sí, sí, también sí, de todo hablaremos lo de que haga pestes falta. aquí. No solo vamos a estar hablando de One Piece, ¿eh? También hay que hablar un Ujú. poquito de Dragon Ball, que ya sabes que a mí me gusta también Que luego venir te con este comentaré, tema. pero nos estaban saliendo ahora en TikTok unos vídeos en los cuales hacían historias paralelas en el Dragon Ball Sparking Zero. Y Sí, hay una historia paralela que durante los Cell Games, durante la sí. historia de Cell, supuestamente es Piccolo el que entrena a Gohan, en lugar de Goku en la cámara del tiempo hiperbólico. Digo, mira, una muestra más de que Piccolo es mejor padre que Goku para Qué Gohan. tío, Es qué verdad y lo tío. sabes. Qué Lo sabes. bueno, qué bueno, sí. Y desde luego, desde luego. Pero bueno, vamos a seguir un poco con esto. A ver, yo creo que el tema de Killingham, si queréis decir algo más en el chat, adelante. O sea, esto es un poco lo que opinamos nosotros de lo de Killingham. No, O- no creemos que vaya a no traicionar hemos al podido, gobierno. no hemos podido hacer recapitulación de cosas que ya dijimos que íbamos a sacar de comentarios y tal. Por cierto, lo vamos dejando por aquí también para la gente que está en el chat. Si queréis, tenemos la idea de cuando sigamos con los directos también de One Piece, y no solo de One Piece, sino incluido charlando, hacer un preguntas y respuestas finales. Es decir, si queréis colgar alguna pregunta y nos lo decís, además nos podéis perfectamente decir pregunta para el próximo directo y cogéis, nos la hacéis y nosotros que la saquemos aquí la saquemos aquí en directo y la comentemos, que lo podéis hacer perfectamente. Pero ahora, Jan, si quieres, mientras vamos hablando un poquito, ¿Mm? aunque no lo saque aquí a palestra, puedo coger unos cuantos comentarios de todo tipo, de las cosas que hemos ido sacando, y pues para darle sus respuestas merecidas, ¿verdad? Por mí estupendo. A ver, Necro, venga. Vamos recapitulando. Y déjame contestar a la primera que ya he leído, Sí, pero sí, que eso te gusta, ¿eh? léelo. Dice, Jujutsu es una copia de Naruto, le pese a quien le pese. Un equipo de 3, profe güey con un ojo, los dos tapados y pelo blanco también. Que esté mejor escrito es otra cosa, pero es Jujutsu si puden. Vale, más bien de Bleach. Más bien de Bleach. Yo creo que tiene de todo un poco. Jujutsu tiene de todo un poco, pero yo creo que es Eso más es. copia de Bleach. Además, el personaje Itadori con Ichigo son son muy similares, son muy iguales. Además, si te das cuenta, son los dos con un pelo totalmente distinto al que llevan el resto. O sea, siempre van caracterizados por algo. Ujú. A mí me Por parece no que hablar de, sí, por no hablar del tema de lo de tener ahí que si un espíritu maligno que lo posee. efectivamente. Yo opino más que es más copia de Bleach que del propio. Vamos, del propio Pero Naruto. sí que es cierto lo que dice Necro, que es una fórmula que funciona muy bien. Lo típico de 3 alumnos, entre comillas, 3 lo que sea, con un profe que les enseña, al final acaban siendo mejor que el profe durante un tiempo, hasta que el profe dice, vale, pues ahora me voy a poner serio y os enseño y tengo una técnica mucho mejor todavía. O sea, es algo similar a lo parecido que es Star Wars con Harry Potter. Exacto, O sea, exacto. en algún momento hablaremos de eso, pero que no me quiero desviar y vamos a seguir con el chat, ¿vale? Exacto. Venga, Dice Keiner, sigue. ¿qué pasó, Garp? La última vez vi estado en la isla de Hachinosu. Sí, a ver. No sé si quieres que te hagamos un poco spoiler, Keiner, pero básicamente Garp sigue en Hachinosu y está capturado por toda la banda de Kurohige. Bueno, está capturado, está amordazado, Está vamos. encadenado, vamos, Le como si no tienen, hubiera un mañana le todo alrededor tienen de cadenas. casi clavos atados y de todo. No lo han crucificado de puro milagro. Pero vamos, que está bien atadito, porque es que si no, es una bestia parda. ¿Te imaginas, Jan, que cuando llegue el momento, imagínate que van a intentar rescatarle y tal, se levante Garp ahí con todas las cadenas y digas el momento, venga, ya llega el Que se momento, haga
y que las rompa así, ¿sabes? Haga a lo Mutenroshi, ¿sabes? Cuando se pone cachas, que haga aquí, ¡pra! Los reviente un y Kaido, diga, ¿no? ala, voy a volver otra vez a meter un Galaxy sin paz por aquí, que yo creo que me echan de menos. Estaría muy bien. Pues eso, lo que se haga el Kaido, es decir, se deja atrapar para comer y luego después para recuperarse y luego ya fuera. Exacto. A seguir dando tortas. Exacto. Vale, seguimos con Eduardo. ¿Qué porcentaje le dais a que algún caballero celestial pueda traicionar al gobierno mundial? Esa es tuya, Cemac. Yo le doy fíjate, y me voy a arriesgar mucho, 85% a que es Gunko. ¿Quién va a traicionar a quien los va a traicionar? Y va a ser precisamente, justamente, a ver, Simu lo que va a hacer es una catástrofe en el BAF. Va a reventar todo. Va a dejar algo que nos deje para el recuerdo y que sea un motivo para que Luffy tenga que ir a Amarillo a patearle el culo. Si luego coge y se pira y continúa la guerra allí, yo creo que Gunko, cuando vuelva a la normalidad, vendrán esos recuerdos, se volverá a acordar de Brook y dirá, pa'lante. Yo pienso que va a ser Gunko, no va a ser Killingham. Esa teoría de Killingham, yo creo que se podría descartar. Exacto. Yo lo de que Killingham sea traidor lo descarto absolutamente. Es decir, me creo más que sea Gunko por ser dos personas, porque creo que son dos personas diferentes en un cuerpo, ¿vale? Como ya vimos en no me sale, en Thriller Bark, ¿vale? Que hacían ahí reconstrucción de cuerpos, como lo hacía Gecko Moria, sí. ¿vale? Me creo más eso que por los recuerdos que tenían las partes de los cuerpos que conforman Gunko, o de los cerebros, si lo quieres decir así. Sería más probable que lo hiciera Gunko. Pero también es cierto una cosa, y es ¿cuántos caballeros celestiales hemos conocido y cuántos hay? Porque hasta ahora solo hemos conocido a 4. Sin contar a Garling. Y todavía está la teoría Garling ya es un Gorosei. Y si no recuerdo mal, ¿eran 10? ¿O me estoy metiendo un triple? 9. Eran 9. 9 y el... Vale, perfecto. Eran 9. No sabemos incluso si Gunko es quien ha sustituido lo que viene siendo el número de porque Garling se ha ido. Claro. ¿Vale? Sandrock ha pasado directamente a liderarlos. Y luego imagino que serán 8 más. Seguramente, no sé por qué me da, que tendrán que presentarse en el BAF. No sé por qué me da. Tengo esa sensación que se pueda dar dependiendo del capítulo 1151. También te lo digo, a ver cómo arrancamos. Vamos un poquito aquí con lo que está diciendo Necro por aquí, que dice: Bleach debió de acabar después de vencer a Aizen. Todo lo demás está escrito para sacar los yenes. Después de Aizen se fue picado y no tiene sentido que ahora lo quieran arreglar con la nueva temporada. Total y absolutamente de acuerdo. Todo el mundo opina lo mismo. A ver, hubiera sido un final muy digno, ¿vale? Sí, y sigo... A ver, spoiler alert, ¿vale? Alerta de spoiler de lo que vamos a decir ahora, porque vamos a hablar de Bleach, vamos a decir casi cómo termina, o sea, vamos a hablar de cosas que... Ojo spoiler, por si no has visto Bleach y quieres leerlo o quieres verlo, lo que sea, ¿vale? Lo primero, que Ichigo al final de la pelea con Aizen perdiera sus poderes, vale, sí, es un final digno dentro de lo que cabe, todo acaba bien, todo acaba bonito, lo que tú quieras. Pero luego después, lo que hacen con lo del el Fullbring, que si luego se convierte en un Power Ranger Ichigo, porque parece un puñetero Power Ranger, luego te devolvemos los poderes de nuevo. Ahora con los Quincy's, que no es por nada, pero parecen de los de la Segunda Guerra Mundial, no vamos a decir otras cosas. O sea, de verdad, no hacía falta. Es un poco lo que dice Necro, es sacarle los yenes a la gente, porque hubiera sido un final muy digno, con Aizen ya reventado y de todo, y ya está. No hace falta que de repente me saques a una cohorte celestial por encima del Gotei 13 y digas, no, es que estos son más fuertes todavía, están protegiendo el palacio de... coño, que no. No me sueltes más, no hacía falta. Hubiera terminado muy bien así. Y mira, si me dices que de repente Ichigo pierde todo su poder de Shinigami, vale, muy bien. Pero de repente un día coge, va andando por la calle, hace así, mira arriba, ve a Rukia y la ve realmente, porque ha recuperado un poquito de su poder de Shinigami y dices, perfecto, ya está. No hace falta que lo utilices, ¿vale? Luego... Dice Eduardo, ¿y si ahora Garb estando capturado en Hachinuso aprovecha para planear algo con Aokiji? Esa es tuya. Y si ahora... fíjate, Eduardo, ¿y si ahora Garb estando capturado en Hachinuso? Se ha mencionado mucho y se ha hablado mucho que Aokiji podría ser un infiltrado. Yo creo más bien que Aokiji va por su propia ruta. Es decir, él está interesado en algo, no sabemos en qué todavía. Pero fíjate que lo dudo mucho, ¿eh?
Dudo mucho que... Quizás que con Garp no se haya pasado, que no lo haya desvivido ni nada. Pues bien, puede tener esos puntos a favor, ¿no? Está claro. Pero yo creo que Aokiji tiene su propio interés y por algo está asociado a la banda de Kurohige. No hay nada más. Yo creo que cuando llegue el momento, a lo mejor Aokiji coge y dice... Cuando le diga a Kurohige, ayúdame, y diga al otro, yo que te voy a ayudar si yo venía para hacer esto, y coge y se pire. Yo creo más bien que Aokiji es un personaje así, siempre se lo ha visto muy solitario. Al igual que te podría decir que Kizaru me suena más como un... No llamarlo infiltrado, pero algo parecido a eso, que sea más bien... que tire más a los revolucionarios, sí te puedo decir. Y además, sobre todo en el último SBS, Oda ya lo dejó confirmadísimo, que quien le dio la comida fue Kizaru, y por lo tanto, no sé, ahí ya es que como que se alinea todo. Si Kizaru está haciendo eso a los altos rangos que tiene, pues puede ser que sí que tengamos la sorpresa más con Kizaru que con el propio Aokiji. Sí, a ver, es un poco lo que dices tú. Y además nos lo ha ido como dejando detallitos en esa portada de la cosa, en los revolucionarios, y salen un montón de rayos de luz que no les están dando, sino que están como pasando alrededor suyo. Exacto. Entonces, claro, yo creo que en ese aspecto creo que tiene razón, en el sentido de que Aokiji lleva a su bola, que además lo dice el propio Kurohige, se lo dice a Aokiji, y luego Aokiji se lo dice a Garp. No somos amigos. Somos gente que tiene un objetivo en común y ya está. Eso pero es. aquí cada uno va a su pajolera bola. Es cierto que Garp fue el mentor de Aokiji, eso está claro. Hombre, pero yo no, por el momento yo veo a Aokiji más bien que va por libre. Va por libre. Él no querría ejecutar a Garp, no querría ejecutarlo. Sí que podría hacer algo para no ejecutarle, pero no porque tuviese otro tipo de intención, sino porque yo creo que este es una persona que va por libre. Siempre lo hemos visto así, de hecho. Aokiji siempre iba por libre. Era un almirante que se iba navegando por los mares él solo. Bueno, navegando, en bicicleta. Bueno, efectivamente. Huevo, o sea, exacto. Muy bien hecho, además. Yo creo que tiene razón en ese aspecto de que Aokiji es un poco más de decir, mira, ahora hago esto y ahora hago esto. Y si se hubiera cargado a Garp, no creo que le hubiera dicho nada a Kurohige. O sea, Kurohige sabe que Aokiji es una mala bestia. O sea, un tío que puede rivalizar con Sakazuki, pero Sí, ya está. eso es. O sea, no hay más. O sea, si hay que decir, oye, estás bajo mi mando, va a decir a Aokiji, ¿que estoy qué? Te vas a ir a donde yo te diga. Mis cojones, efectivamente. Te voy a congelar hasta las Hablemos barbas, en chaval. plata. Mis Eso cojones. Seguimos con Necro. Lo que dice Necro. Yo creo que tiene más similitudes con Naruto que con Bleach, Jutsu, en plan, personajes y más. A ver, También. vamos a hablar un poco de que sí es cierto que tienes a Itadori como Naruto, en el sentido de que puede hacer cosas que nadie puede hacer desde el primer momento. Hablemos del Black Flash, ¿vale? Que siempre está perdiendo gente a su alrededor y muriéndose la gente alrededor de Itadori. Y además tiene un colega depresivo o deprimido, como era Fushiguro y luego Sasuke, ¿vale? Curiosamente, spoiler alert, ambos son poseídos por una entidad maligna, que antes también estaban poseídos por una entidad maligna, tanto Naruto como Itadori. Y luego tenemos a la Sakura, que no es por nada, pero nunca me acuerdo de la tipa del martillo. ¿Cómo se llamaba? Joder, es que, honestamente, me gusta más Maki, la que no tiene poder ninguno. Sí. Zenin Maki me gusta mucho más que la otra, la de martillo. ¿Cómo se llama? La de Jujutsu, te refieres, Sí, ¿verdad? ¿se llama? Pues ahora Sí. mismo no recuerdo muy bien. Ahí está el tema. Que no Ahí lo está. digan. Es que no te acuerdas. Que no lo Es que no digan. llegas Yo a sé que le acordarte de metió ella. un buen guantazo el tipo este, el que te tiene que tocar. Sí, Y sí, poco a ver, más. que luego después para acá y hacer puñetas. Pero que es que no me acuerdo de su nombre, no me parece relevante. O sea, pusieron a una tipa y como no cayó bien, pues. Que por ¡hala! cierto, hablando de Jujutsu Kaisen, ya creo que está la película en cines en Japón. Otra vez que ¿Ah, van a sí? hacer como una recopilación de todas las temporadas. Algo así parecido, lo van a explicar. Madre mía. No saben lo que dicen, ¿vale? Alerta spoiler, y no quiero hablar más que no haya sido fuera del anime, porque es cierto, Jan, que mucha gente ve más el anime que leer el manga de Jujutsu, pero se habla que tienen miedo a continuar por lo que ya sabemos que que ocurre con un cierto personaje.
Y que por eso tiene mucho miedo los directores que se encargan de la producción de Jujutsu de continuar. Y por eso están alargando tanto el chicle. Es cierto que la gente lo está pidiendo. A ver, a nivel de anime, a nivel de animación, a mí me flipa mucho Jujutsu Kaisen. Me da igual que se copien o no dejen de copiarse. Ya. Pero a mí me mola mucho las animaciones y todo. Me gusta. Yo me lo paso bien viendo Jujutsu Kaisen. De hecho, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen me pareció, o sea, el incidente Shibuya, me parece que es impresionante. Porque es desde que comienza la segunda temporada hasta que termina, caos. Peleas. Y eso es algo que a mí me gusta de un shonen. ¿Qué quieres que te diga? A mí me aburre mucho también los capítulos estos que se lían a hablar así porque patatas, porque si tuviesen algún tipo de explicación, vale. En Jujutsu Kaisen no pasa eso. En Jujutsu Kaisen están todo el rato metiéndose caña y de acción. Sí. Es cierto que es algo que muchas veces te he comentado fuera de micros, que yo creo que a Jujutsu Kaisen le faltan muchas más explicaciones. Ahí sí que tendrían que haberse alargado. También te lo digo. Pero recuerda una cosa. Porque hay veces... El propio Kutami decía que no tenía ni pajolera idea de cómo iba a acabar su propia obra. No, esta habilidad la cojo de por aquí, la hago de por aquí. Y muchas veces te queda y dices, ¿pero cómo? ¿Tú el progreso de Itadori realmente tú lo ves? No. Sé sincero, tú... y pregunto al chat, ¿vosotros veis el progreso de Itadori? En algún momento es que de repente pasa de tener a Sukuna, pasa de tener a Sukuna, pasa que tú te piensas que dices, madre mía, este tío... Ahora mismo con Sukuna que va a ser hiperchetado y tal, que él se quiere convertir fuerte, pero de los entrenamientos de Gojo se quedaron por ahí. Que no. No los ves, no ves ese progreso. Luego sí, cuando entra en acción y tal lo vas viendo, ¿no? Pero... Es que no se le ve nada, no se le ve hacer nada en sí. Hay veces que se centran en un puño, en el puño ese de magia oscura o lo que sea, que no me acuerdo ahora mismo. Sí. Y ya está, y termina eso y dices, bueno, yo quiero un poco más de evolución de personaje, de verle crecer mucho más. Ojo, no estoy hablando más hasta la segunda temporada, por eso te estoy diciendo, no estoy hablando ya de lo que viene. Pero hasta ahí, hasta esos momentos que muchas veces que hace falta explicaciones. Por cierto, muy buenas tardes, Krungol, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy estamos hablando de charlando, así que eres libre de soltar la teoría que te salga de las mismísimas. Puedes lanzar lo que quieras. Efectivamente, Novara se llamaba la Martillos. O sea, es que no era relevante, honestamente. Vale. Entonces, como que se te olvida por completo. Vale, lo primero, vamos a centrarnos de nuevo otra vez en el chat, porque estábamos... vale, ha dicho lo de Ichigo... A Necro, lo de Ichigo es en plan, pierdo los poderes 6 veces, pero por ser yo, puedo recuperarlos e ir cambiando de aspecto, en lugar de ese gran final que sacrifica para salvarlos a todos. Correcto, o sea, es lo que dice él. Se tendría que haber acabado después de lo de Aizen, pero luego después lo de, ahora tengo poderes, ahora no, ahora conozco a una panda de inadaptados que tienen el poder del full bring, que es traer el poder de las cosas. Ahora tengo poderes, ahora me los roba el otro, ahora lo recupero de nuevo. Ahora sí, ahora no. O sea, tengo más transformaciones que Alita en Gun. O sea, joder, es Jan. Impresionante. O sea, sí, es un Power Ranger completo. A ver, si vemos a Alita, cambiaba de cuerpo. Por cierto, vamos a hablar luego de Power Ranger, ya que estamos. Venga, me apetece. Hoy estamos en charlando. Hoy Power Ranger, ¿sabes? Y sobre todo de las evoluciones de los personajes. Claro, es que es todo el rato con transformaciones. Y ahora que tengo el Bankai con esto, ahora que tengo esto de aquí, ahora que no sé cuánto, ahora que esta forma de aquí. O sea, lo hubieran dejado con Aizen y hubiera quedado de lujo. De lujo. Pero bueno. En fin, pregunta de Eduardo Garrido. Por cierto, ¿qué ha pasado con Sentomaru? ¿Y se marchó? Sí, básicamente. A ver, no queremos hacer spoiler de nada porque esto no ha salido todavía en el anime si seguís el anime, ¿vale? Pero básicamente Sentomaru, después de que le peguen más palos que a un chino en humor amarillo, sobrevive y se pira. Sí, señor. ¿Vale? Hola, Anunnaki, muy buena. Perdón, antes de nada, que se ha unido por aquí. Hoy ha venido a tiempo, ¿eh? Estamos aquí recién comenzaditos, así que vamos, horneando el pan. Teorizaciones. Exacto. Si tienes alguna de esas teorías buenas, ya sabes, a lanzarla por aquí, que aquí estamos a todo. Además, hoy le estamos dando golpes a todo. Por cierto, a mí me gustaría una cosa, antes de nada, ya que estamos aquí unos cuantos aquí en el chat y veo que esto está animado y se agradece y que esto continúe así, me gustaría también pediros lo de siempre, por favor, que nos deis un fuerte like, que apoyéis nuestro contenido,
os suscribáis a nuestro canal si hay alguno por aquí que no está suscrito y que activéis esa campanita de notificaciones precisamente para momentos como los de hoy, para que cuando entremos en directo sepáis que ahí está el camarote de Roger, que también formáis parte de todos vosotros. Y me gustaría incluso, fíjate, ya me voy a atrever a plantear como un mini reto aquí a la gente a ver si se atreve o no. Si tenéis por ahí vuestro Instagram y nos seguís también al camarote de Roger, ¿qué tal si subís alguna fotito ahora mismo aquí mencionando un poquito que estamos en el directo o algo? Que eso también nos ayudaría también un poco a crecer. Así que si alguno se atreve a hacerlo, adelante. Darle cañita y darle un poquito de publicidad aquí al camarote de Roger diciendo que aquí estamos en unas buenas charlas de mangas, de animes y de lo que haga falta. Y sobre todo, si creéis que a alguien aparte de a vosotros le puede gustar el contenido de estos dos taraos, pues oye, ya sabéis, lo recomendáis y decís, oye, que estos parecen medio tontos, pero a veces hasta dicen cosas interesantes. Eso. Vamos por Eduardo aquí. Garrido dice, ¿qué teorías tenéis sobre el siglo vacío? Si podéis contar un par de ellas más especiales que tengáis cada uno. ¿Empiezas tú? No, empieza tú, Jan, calienta. Vale, dame que entre en calor con el siglo vacío. ¿Vale? Estamos hablando del siglo vacío, no del origen de One Piece, ojo, ¿vale? Perdona, antes de nada, Jan, lo siento por cortarte, un segundo. Sí. Que sepáis que pronto, porque la estamos organizando, tenemos una pedazo de teoría que os va a encantar a todos, que fue por un seguidor que nos ha estado dando detalles y os aseguro que esta teoría, si pudiese hacerse viral, va a paralizar las redes porque es cojonuda, hablando de Dragon y del propio One Piece, que es de verdad buenísima y sacada todo a detalles, ¿eh? Cuando la saquemos, la locutemos y se pongan las pruebas, veréis. Y me encantaría que además cada uno de vosotros pudiese ver esto porque yo creo que os va a flipar, ¿eh? Os va a molar un montón. No queremos adelantar absolutamente nada porque es una teoría que merece muchísimo, pero que muchísimo la pena. Y ahora, y hablando, y cosas como el siglo vacío también. Vuelta, sí. Jan, perdona. No te preocupes. A ver, durante el siglo vacío, para mí lo que sucedió, básicamente, fue la creación de las Akumas no Mi, tal cual las conocemos ahora, ¿vale? Por el dios del bosque. El dios del bosque que seguramente sería la fruta que tiene Chopper ahora mismo. Porque la de Chopper no creo que sea... Para mí es la Ito no Mi modelo dios del bosque, o un fauno, porque es muy similar, ¿vale? Aparte habla de medicina. Se estableció cómo crear las frutas, ¿vale? Esas frutas artificiales y también las que tienen, digamos, unas voluntades dentro de ellas. Se hizo la segunda batalla entre Imu y Joy Boy, ¿vale? Y allí se eliminó toda la historia anterior, no solo la del siglo vacío, sino la anterior, la que sucedió hace miles de años. Y después de eso, esparcimiento de los poneglyphs por todo el mundo. Gracias al clan Kozuki, llamadlo como gustéis, o incluso gracias a Nefertari Vivi. Sí. Nefertari Vivi. Di Lili. Incluso, fíjate, yo muchas veces también he dicho que Mu era seguramente un compañero de Joy Boy. Es posible. Que se llevasen bien, sí. Y que y que le traicionase en el reino. Por cierto, Dragon, que sepáis que también su fruta ha estado muy ligada siempre a ser un caballero de batallas contra Mu. Pero eso es un pequeño adelanto de esta teoría que os estamos diciendo, y si no, fijaros en el mural. Pero en el siglo vacío, seguramente lo que ocurrió es que Joy Boy ganó la batalla, pero en el último momento, si todo tiene sentido a que sea, si Luffy, tanto que se habla, que ha heredado la voluntad de Joy Boy, la voluntad de Nika y todo, es que sobre todo hay una gran debilidad que representa lo que viene siendo Luffy, etcétera, y es sus nakamas. Yo creo que Joy Boy en algún momento estuvo amenazado por Mu, que iba a hacer algo, y entonces Joy Boy decidió sacrificarse. Eso, o que tuviese además, una visión... Otra cosa más que quiero añadir a ti. La bondad de Joy Boy de confiar en la gente. Exacto. Yo creo más bien que Joy Boy se vio traicionado seguramente por Mu o por algún compañero, y eso no se lo esperaba. También recordemos... Me da la sensación de que las dos guerras, en el primer y el segundo mundo, por así decirlo, primera y segunda parte. También se habla mucho del perdón de Zunisha. Cuando Zunisha siempre va diciendo perdón, y se habla mucho. Ahí cada uno tiene unas teorías. Yo creo que más bien que no acudieron a la ejecución de Joy Boy. Y por eso piden perdón, porque Joy Boy se esperaba quizás que estuviesen todos sus nakamas, o que quizás el propio Joy Boy dijo:
no vengáis. Pero el resto quisieran ir a por ellos, pero a por él, a salvarle, y no le dio tiempo. Fíjate, a mí me da la sensación de que hubo 2 ejecuciones de 2 Joy Boys diferentes, ¿vale? Pero Zunisha es el del primer mundo, el que le pide perdón y ayudó a traicionar al Joy Boy de ese momento. Y luego estaría Emmet, que trató de impedir la ejecución de Joy Boy y Mary Joyce. Y por eso, el que hace 200 años, ese robot intentara subir a Mary Joyce, escalando la red Cierto, line. porque hubo un suceso hace 200 años que de momento no sabemos, ¿eh? Y a mí me da que es esa segunda venida del Joy Boy de hace 200 años. Sí. Hubo un primer Joy Boy, ¿vale? Digamos que fue ese Joy Boy, ese Nika, por así decirlo, que luchó contra el gobierno mundial, pero las 20 familias se unieron y lo derrotaron. Entre ellos la familia Nerona, que es la familia que pertenece a Imu, que claro, Nerona viene más bien de Nerón, que fue aquel emperador de que arda Roma y hacer puñetas, solo por los jajas. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Me viene de ahí esa idea. Entonces, hubo un primer Joy Boy que fue el que conoció Zunisha, que de por sí era el de los tambores de la liberación. Por eso escuchaba Nika, no, Zunisha esos tambores. Viene Joy Boy, ¿vale? Y le quería pedir perdón porque le traicionó y fue castigado a vagar por esa traición. No sé quién sería, Imu no creo que lo castigara, ¿vale? Porque sí. Imu tampoco querría que protegiera a Zou. Pero bueno. Y por cierto, pendiente ya que has mencionado de eso porque va a estar dentro de la teoría, pendiente sobre todo en redes porque se va a subir pronto esta pequeña primicia de lo que decimos de que puede haber Akumas no Mi y Kamis no Mi. Y hay una teoría subida en eso. Continúa. Estamos en preparación de ello, correcto. Entonces, hasta ahí yo creo que eso es un poco lo que se podía hablar del siglo vacío de hace 200 años y luego el anterior de hace miles de años. De ese primer y segundo mundo. Entonces, eso es un poco lo que tengo yo en idea de este. Vale. ¿Seguimos con el chat o dices tú? Seguimos un momento con el chat porque esto, y no nos entretengamos mucho para responder a todos, pero perfecto así. Por cierto, lo he dicho, venga, animaros, darle cañita a ver si alguno puede ahí en Instagram que suba ahí una foto o algo mencionando al camarote de Roger aquí en directo, hombre. Claro, así echando una ayuda. Dice Necro, tiene miedo de seguir una producción por un grupo de taraos que no pudieron asumir la pérdida de un personaje. Joder, si fuera así, yo hubiera dejado One Piece cuando hicieron el donut de fuego. Correcto. El problema a veces es también que el autor haga caso a los fans o los tarados de corbata y modifique la historia y hace un mojón. Ahí tiene toda la razón del mundo, Necro, y es que, a ver, cuando se hace caso a los fans, ¿vale? La cagas. O sea, el autor de Watchmen, del cómic y lo que es la obra de Watchmen, decía que él no atendía a los fans, no le daba a los fans lo que los fans pedían, le da a los fans lo que los fans necesitan. Y así sucede. O sea, si tú coges y haces caso a lo que hacen, a lo que te dicen los fans, al final creas una obra genérica y sin ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de personalidad. Sí, pero... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la cagan. Y ahí Oda lo hace muy bien. Dice, a mí me vais a decir cómo tengo que hacer yo mi obra, os vais a ir donde yo os diga. Eso a nivel de escritura te lo compro, pero a nivel de producción y de animación, no. Porque, por ejemplo, una cosa ahora que podemos sacar aquí a la palestra es lo que están haciendo con Sanji en el anime. Porque es de vergüenza, es de vergüenza. Le están poniendo caras que no salieron en el manga. Le están quitando en fotos donde tendría que estar. Hay en otra que él directamente contra un serafín, ¿vale? Y esto lo digo para los que solo ven el anime. No es real cuando se enfrenta con un primer serafín, que Sanji parece como que está perdiendo en el anime. Que de hecho Quinto Emperador lo estuvo diciendo y me parece muy bien porque él tiene lógicamente a mucha más gente que nosotros y tiene mucha más relevancia y es así, pero Sanji en el manga le da pelea y de hecho es él el que le empieza a ganar al Serafín y aquí es justamente lo contrario. Entonces cometen muchas injusticias muchas veces también los medios de producción solo por intentar agradar a nuevos fans. O sea que también te lo digo. A ver, claro, es pero eso un es lo poco... que hemos dicho muchas veces. Claro. El anime no es canónico, entre comillas, pero porque te cuenta lo que pasa en el manga a su manera. O sea, es como... A ver, ¿cómo te explico? Es como si tú coges la adaptación de un libro, ¿vale? Bien hecha, pero no vas a poder sacar todo lo que sea en el anime o no lo sacas igual.
Aunque lo hagas punto por punto, no lo haces igual. Y en el anime, pues pasa algo parecido. Alargan historias, te cuentan más cosas, te nerfean a los personajes porque patata. Porque, por ejemplo, la primera vez que vemos pelear a Kaido contra Luffy, Kaido lo revienta de un golpe. Sí. Y en el anime parece que Luffy le está dando pelea a Kaido. Que dices, venga, hombre. Bueno, cierto. Ni de coña. Entonces, Cierto. claro, lo hacen a su manera. Pero realmente siempre van a meter ahí morcillas que no tienen nada que ver. Sí, pero lo de Toy Animation, de verdad, cambiarlo. O sea, con lo de Sí, Sanji, eso, totalmente. no juguéis tampoco con cosas que están escritas y están dibujadas Eso es. en el manga y luego hagáis lo que os haga de los cojones, porque eso tampoco puede ser. No puede ser. Mira, Y de hecho, Toei Animation también ha manchado mucho. Fíjate que es la gran productora y no quiero tampoco, pero han hecho mucho daño con Dragon Ball, ¿eh? Sí, la verdad que O sea, sí. es así. Bueno, volvemos otra vez aquí con el tema del Tengo que chat, preguntar, porque Krungol, esa quiero que la contestes tú. la pregunta de Krungol es cojonuda. ¿Cuáles serían vuestras 3 series de animación favoritas de la infancia que no son de anime? Que no son de anime. Ojo. De animación es que yo lo diría, es que, a ¿Dibujos? ver, Claro. de dibujos. Sí. Venga, Joder, dale. no, es que Esta no te la he hecho ni yo a ti. tengo que pensar de dibujos que no sean anime. Sí. yo tengo claro 2 mínimo. A ver, los Simpson, Ajá. se podría decir, los Simpson, Sí. no, es que te iba a decir Shin-Chan, joder. Pero es que Ten- realmente sí. no es anime. Ya, tengo que pensarlo. A ver, tenemos los Simpson por un lado. Pero claro, es que dice de la infancia. De la Claro. infancia. Los Simpson, el problema es que no pueden ser de infancia porque a medida que vas viendo los Simpson cuando tienes una edad, los ves de otra manera diferente. La mansión de Transilvania, esta. La pajarería La de pajarería de Transilvania. Transilvania. Sí, correcto. Vamos, por favor. Buenísimo. El doctor Sidney Jerónimos Granudo. Me cago en la hostia, cojonuda. Sí. Y luego, otra tercera que podría pensar. Es que, claro, has dicho animación. Es que te podría meter ahí a los Power Rangers, sin duda alguna, que por eso he dicho, vamos a Bueno, meterlo. Power Rangers animación no era serie con personas reales. De la infancia, a ver. Mira, siendo de muy pequeño, te Sí. podría decir lo de los 3 bebés estos que se convierten en monstruos. Los que me mega encantan. bebés. Los ok. mega bebés esas. Y también. Y también los Rugrats. Los Rugrats, sí. De los Rugrats tenía yo hasta el juego de la Play, macho. Exacto. Venga, me Dios. voy a quedar con esas 3 que he dicho. Vale. Y, ojo, porque no me estoy acordando, porque se me ha ido mucho. Pero si ahora empiezo a recordar, seguro que, mira, como ya empieza a soltar algo, voy a decir, sí, y esa. No, es que sé que lo vas a decir. Seguro. Porque te voy a decir fácilmente. Spider-Man, la de los años 90, Cojones, que tiene uno de ¿ves? los mejores riffs de guitarra. Perdona, en una Jan, intro que he escuchado en mi puta vida. sustituyo, vale. Yo voy a sustituir a 2. Es que no puedo decir 3, Krungol, me tendrías que decir más, porque está Gárgolas, otra, Gárgolas, X-Men. X-Men, No sé, evidentemente. Spider-Man, sin duda alguna, el de los 90. Es que es la de los 90, que nunca tuvo final, pero que de hecho en X-Men 92, la nueva de X-Men que han hecho, sale Spider-Man. Sí. Ojo. Así que dentro de lo que cabe podemos darle un final, entre comillas. Y de hecho es ahí donde conocí a Galactus, a través de Spider-Man. Porque yo creo que Exactamente, y fue se quien conoce más. también a los Cuatro Fantásticos. Sí, fue quien más tocó el tema de los multiversos, con Spider-Man. Exactamente. No, lo de Spider-Man, incluso en la propia serie, cuando sale en otro universo en el cual es el Spider-Man Armored de Spider-Man, que es Spider-Man que es rico, o sea, es que para mí esa serie para mí fue la leche. La leche. Con la de X-Men, evidentemente, otra intro también espectacular, pero espectacular. Sí. Y curiosamente también me gustaban mucho las series estas que hacían de películas de Jim Carrey como Ace Ventura o La Máscara. Oh, buenísimas. Buenísimas. También. Buenísimas. O sea, es que me pasé la vida delante de la televisión cuando era pequeño. O sea, entonces es muy difícil. Oh, Pero agallas el perro cobarde, Krungol, que te acabo de leer, por favor. Quítate de ahí, perro estúpido. Eustaquio, joder, qué bueno. Eustaquio Habichuela. Cojonudo, sí señor. O sea, Una leche. bueno, es que Vaca y Pollo también tienes por ahí. Vaca y Pollo, Es que exactamente. has hecho una pregunta muy complicada porque meter 3 en la infancia, o sea, yo es que todas esas me las fumaba enteras. Pero es que Ser niño en nuestra época, ¿eh? era la hostia, y no como ahora, tío. Cojonudo. Continuar con esto porque me ha gustado Me encanta. muchísimo. Vamos a ver. Sí, muy buena. A ver. Anunnaki, no Dragon vamos a con el empezar- tatuaje de Mike Tyson. Sí, desde luego. Pues Totalmente. Dragon, Y ahí tenemos fíjate, una teoría. debajo.
ahí es que tenemos... justo debajo lo que dice Eduardo es buenísimo. Porque dice, ¿quién crees que es el nombre de la cicatriz de la quemadura? Justamente, Dragon. Efectivamente. Pero no dice que sea una cicatriz de una quemadura, dice marcado por el fuego. Por cierto, ¿vale? efectivamente, y Eduardo, tenemos también una teoría subida tanto en TikTok, en Instagram y tal, donde precisamente hablamos de esto y que él es el que tiene el último poneglyph. O sea Exactamente. Un poquito en resumen, te vamos a decir, el Hinozuki o Hinokizu, nunca sé cómo se dice realmente, es un nombre marcado por las llamas que va en un barco negro, eso es, que va en un barco negro rodeado de remolinos. Entonces decimos que es dragón por lo siguiente, la marca que tiene en la cara, ¿vale? Representa el fuego. Eso lo podemos ver también en juegos como de Pokémon. Todo esto está en nuestras redes, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que el Wind Grandma es un barco negro y teniendo en cuenta que los poderes de Dragon tienen mucho que ver con el viento, esos remolinos siempre estarían rodeando el barco. ¿Y quién mejor que el hombre más peligroso del mundo y más buscado para guardar el cuarto poneglyph? Porque se lo daría a la persona que realmente lo merece. Así un poquito en resumen. Luego, si te metes en nuestras redes, lo vas a ver mucho más... No, pero tú lo explicas muy bien, Jan. Mejor que yo, que ahí tenía menos experiencia para poder hablar, pero bueno. Bueno, a ver, nos vamos mejorando, ¿vale? Eso es. O sea, vamos mejorando cada vez. Mi pregunta sería, ¿quién escribió los Road Poneglyph? ¿Fue Joy Boy o algún clan escondido de los D? Los Kozuki. Oden. Los Kozuki. Sí, Oden, el clan de Oden, ¿vale? Exacto. Porque ellos eran los que sabían cómo manipular los Road Poneglyph, ¿vale? Y el Kairoseki. Entonces, al ser una familia de artesanos como eran ellos los que pudieron crear los Poneglyph. Tenemos en cuenta además que la familia Kozuki siempre ha estado muy relacionado con todo el tema de pues Joy Boy, Nika, etcétera, y conocían esa leyenda. Entonces es muy posible que desde hace siglos ya conocían los Kozuki esta forma de manipular los Poneglyph para crearlos y que no fueran destruidos. Exacto. Entonces, y lo que tú dices, sabiendo que volvería fruta de Nika, porque ya conocían la historia de Nika. Eso es. Entonces, es lo que creemos, que esos Road Poneglyph, y creo que lo explican un poco, que fueron creados de esta manera. Y sí, que dice Eduardo, yo creo que lo escribió todos una única persona, aunque hay teorías de que lo han escrito personas diferentes. A ver, yo creo que no fue escrito por una persona en sí, sino por el clan de los Kozuki, que fueron ellos los que escribieron estos Road Poneglyph o estos Poneglyph también para explicar todo lo que sucedió durante el siglo vacío. Exacto. Entonces, no una persona, sino varias, pero pertenecientes al mismo clan y que conocieran esta técnica para escribir en roca indestructible. Eso es. ¿Eh? Eso es. Mira lo que dice Necro. Dice, de series de animación, Gárgolas, evidentemente, con otra intro impresionante. Pero buenísima. Dice, también diría Asterix, pero esos son solo pelis, que también las he visto. Dice, pero sí, Spider-Man y X-Men de la época. Totalmente. Seguimos con Klungol, que dice, la pajarería de Transilvania, espectacular. La de Spider-Man tremenda. También mi favorita es Gárgolas. Y también me gusta mucho Agallas, el perro cobarde. Exacto. Sí, lo que hemos mencionado. Es que justo le estaba leyendo cuando estábamos hablando de esto. Y por eso he dicho lo de Agallas, el perro cobarde, que digo, por favor. Y digo, buenísima. Luego también había una que era la muerte que les acompañaban a 2 niños. Que no me sale ahora el nombre. Las macabras aventuras de Billy y Mandy. Sí, esa también. Y por cierto, de hecho, luego había también otra serie cojonuda que fíjate qué traumas se nos podrían haber creado cuando éramos pequeños. Y yo creo que estamos, la mayoría de las personas bien, salvo 4 o 5 mendrugos, que eran lo de las historias estas de miedo. Que eran de Pesadillas personajes. de R.L. Stein. Eso. Bueno, a ver, ten en cuenta que de hace poco, entre comillas, se hicieron películas. Sí. Exactamente. Que esa también era buenísima. Yo, otra que también la veía, pero a pincho. Y sacaron libros, de hecho, de ellos. Incluso eso, el primer libro que yo tuve de estos de si eliges esto, pásate a la página 34. Si eliges esto, pásate a la página 43. O sea, eran de esos libros de pesadillas. Eso es. Dice, luego estaba Shaolin, dice Necro, luego estaba Shaolin Shodown o algo así, que era el protagonista, era un Krilin amarillo. Totalmente. Era parecido como lo de Avatar. Era parecido a Avatar, pero era muy gracioso porque era como hablaba el niño chino. O sea, y busque de Zingungu. Luego también estaba la de Flint y los viajeros del tiempo, creo que se llamaba así, que también era muy buena. Blade. El niño cavernícola con el padre convertido en martillo. Blade, Metabots. Los Medabots. Eso, Medabots, no Metabots. Los Medabots. No, sí, pero es que además los Medabots tenían juegos en la Advance. Sí. O sea, yo tenía el emulador del Advance en ordenador y me echaba unos vicios a los Medabots que flipas. Y, a ver, aunque no sea de... Pero claro, Medabots contaría como anime, igual que, por ejemplo, Yu-Gi-Oh!
Eso es. Entonces, claro, ahí nos estaríamos saliendo. Estábamos hablando de que no sean de animación, que no Eso sean de es. anime, que diga. Eso es. Es que tuvimos una infancia muy buena. Cojonuda. Y de hecho, mira, No sé, aprovechando, charlando, si queréis sacar cosas de estas, sí, o sea, me vamos encanta, la verdad. a darle caña. Eduardo Garrido dice por aquí, y siguiendo vuestra teoría, ¿dónde creéis que Dragon podría haber encontrado ese poneglyph? ¿O se lo pudo entregar a alguna otra persona? A ver, siendo Dragon como es un revolucionario y teniendo en cuenta todo lo que conoce, porque aunque no diga nada, también tiene que conocer muchas cosas, yo creo que es muy probable que se lo robase a alguien. Y no olvidemos que estuvo en la Marina y estuvo seguramente en el Exacto. rango de almirante, de ir a almirante. Es un tío fuerte, que sabe mucho, entonces, para mí que, que se lo... O si no se lo robó a la propia Marina, que lo tuviera escondida para que no lo supiera nadie, es muy probable que se lo robase a otro pirata antes, que lo tuviera custodiado. Porque, a ver, el sistema de los Yonko, es posible que hubiese antes otros Yonkos Ujú. antes que los que teníamos actualmente. Es un sistema antiguo y yo no creo que sea, ¿cómo decirlo? Que sea un sistema relativamente nuevo. El Sí. sistema Shichibukai puede que sí, pero los Yonko creo que no. No, no, yo creo que los Yonkos se establecieron una vez Roger fue ya mandado para el otro mundo, ¿eh? Exactamente. Yo, vamos, creo al 100%. Por aquí, Anunnaki dice, yo fan de Robotech y la invasión de los Anunnakis. ¿Pero Robotech contaría como anime? Porque creo que sí, que era rollo Capitán Harlock o algo así, ¿no? Y la invasión de los... Hombre, a ver, lo de la invasión de los Anunnakis, yo creo que, que teniendo en cuenta el nombre que tienes, es normal, Anunnaki. Es Sí, sí, normal. sí, sí, sí. Así que Te la eso es compro. trampa, por Pero si acaso. Anunnaki, que sepas que también a mí me molan esas cosas, ¿eh? Por cierto, ahora que dice eso, que sepas que hay otra serie que también molaba mucho cuando éramos pequeños y era la de Iron Man. Sí, cierto, Que cierto. sacaba el maletín ese de Iron Man y se convertía en Iron Man y era muy buena también. Muy buena. Hicieron muchas series de Marvel cuando éramos pequeños y que molaban un huevo, la verdad. Sí, sí, sí. Vale, Entonces, ahora, Eduardo Garrido, seguimos. Eduardo dice, ¿creéis que Sebek sabía algo sobre los Poneglyph o ese hombre iba a su rollo y únicamente quería ser el rey del mundo? Yo creo que sí que sabía de los Poneglyph. Sí, algo Más se bien encontraría. yo creo que Sebek sabía, pues, como Kurohige, ¿eh? Te lo digo de verdad, como Kurohige, ahora que nos pensamos que no sabe nada y sabe absolutamente todo, Ujú. porque él fue el que encontró el libro ese, me parece, donde la explicación de las frutas. Eso es. Seguramente con Kurohige se sepa mucho más de, o sea, él sepa mucho más de lo que nos podemos, de lo que Mm. nos podemos imaginar. Y lógicamente Sebek más de lo mismo. Sebek era tan temido, aparte de por la fuerza que tenía, seguramente por eso. Si iba a buscar ese tipo de frutas era por algo. Él tenía un Sí. objetivo en común. O sea, lo tengo clarísimo. Además, sabiendo todo lo que sabe Kurohige y que seguramente haya aprendido sabiendo de Sebek, porque es como una parte más de Sebek Kurohige, raro me pareciera que alguien como él, siendo tan peligroso, no supiera de los poneglyphs. O Exacto, sea, hmm, a exacto. ver, dice, Necro, Yu-Gi-Oh. Necro. Yo encuentro CSMA un canal de Twitch que pone Yu-Gi-Oh en español en bucle y cuando estoy en el PC aburrido me lo pongo de fondo. A ver, Yu-Gi-Oh, honestamente, aunque sea de anime, a mí me parece lo más, ¿cómo decirlo? Lo más pactado que existe. Es decir, en Yu-Gi-Oh, ¿qué es lo que sucedía siempre? El Que corazón Yugi de iba las perdiendo y cartas, de tío. repente, claro, el corazón de las cartas me ayudará a sacar la carta que necesito. ¡Uy, qué casualidad! La carta que necesito. O sea, es como, vale, Efectivamente. ok. O sea, si es que sabemos que va a pasar en todo momento eso. Lo No, pero a ver, sabe, hasta contra que se está enfrentando lo sabe. estaba guay, estaba guay. A mí me moló, Sí, a me ver, tenía moló. su puntillo y luego, evidentemente, Y con las luego, cartas que jugaba la gente, pues oye, por cierto, y que se sigue jugando y cada vez más. Lo que pasa, yo exactamente. fíjate, estuve jugando hace poco con el de Yu-Gi-Oh! El que hay. Uno, ahora Ujú. no me acuerdo cómo es el nombre porque lo eliminé. Porque es que al principio vale muy guay, pero luego dije, joder, macho, esto ya no es Yu-Gi-Oh, tío. Ya no es Hmm. Yu-Gi-Oh. Una serie de cosas sí había muy raras que digo, esto no es como jugaba yo antes con las barajas y con las fundas que vamos. Que ahí sí que estabas deseando que el corazón de las cartas hablase, porque vamos. Porque te metía cada mierda por ahí que Vamos, ya flipas. te digo. La A verdad. ver, seguimos. Seguimos, a ver. Vale, mira, por aquí dice Eduardo, se teoriza bastante que Dragon tuvo disputas con Sakazuki durante su estancia en la Marina. Sí, Sí, y de de hecho, hecho, creo. ¿Lo dijiste tú? Lo sí, de. Lo de de, que. Sí. de hecho yo pienso que Dragon
estaba por encima de Akainu para ser almirante, el rango de almirante, y por eso también tiene bastante asco y bastante odio a la familia Monkey D. Ujú. O sea, por eso yo creo que Akainu también odia mucho a los Monkey. Claro. Por eso mismo, porque el almirante y el que iba a ser el deseado para todos y el que iba a tener el gran futuro dentro de la marina era Dragon. Y por eso yo creo que le tenía también tanto odio y por eso se llevan tan mal con la familia Monkey. Y luego, lógicamente, de ver que tienes a Garp, que es inferior a ti y sabes que te podría reventar de una. ¿Sabes? Exactamente. O sea, yo creo que es Sakazuki es la falta de libertad absoluta, como es él, frente a la libertad de los Monkey D, o D-Monkey, como lo dijimos aquí en España, de los Monkey, en el sentido de decir, ¿por qué ellos no acatan las reglas y no hacen más que subir? Y yo, que soy el perro de la marina, nunca consigo nada, hasta que lo consiguió, vaya, Exacto. siendo el almirante de flota. Exacto. Pero bueno, yo Sí. creo que eso es lo que sucede, que esas rencillas internas ya dijo Dragon, mira, vete a tomar por donde yo te diga y aquí no me mola un pelo, Desde luego. esto de aquí. Y Desde yo creo que luego. Gar dijo, yo me quedo aquí porque si no va a ser mi familia buscada para siempre, pero voy a ir a mi bola. Eso es. Sí, sí, totalmente, O sea, totalmente. A ver, ¿Continuamos? había una serie que era Mazinger, a ver, lo que dice aquí. Sí, Había yo me una acuerdo de serie esa. que era un gordo con un coche que controlaba un robot, no recuerdo el nombre, pero me flipaba. Rollo a los Transformers. Era algo parecido a los Transformers, negro. Ajá. No Un me acuerdo gordo muy con bien un coche. tampoco cómo se llamaba, pero sé de la que hablas. Sí, Que sí, lo que se transformaba ahí en un pedazo de robot y se liaban porrazos con todo. Sí, esa yo también me acuerdo. Uf, Por cierto, venga, animaros, darles un fuerte apoyo para la gente para los que tengáis Instagram, venga, que nos dé un poquito de vergüenza y sacaros ahí una historia con nosotros mencionando al camarote Roger. Probablemente supiese, dice Eduardo, Sebe probablemente supiese sobre las armas ancestrales también. Por Correcto, supuesto. 100%. Por supuesto. No te conviertes 100%. en el hombre más peligroso del mundo solo porque des hostias como panes. Efectivamente. O sea, para mí que sabía muchas cosas, porque tengamos en cuenta además que el conocimiento es poder. Y para algo como es el gobierno mundial, que el conocimiento es lo que tratan de evadir por completo, yo creo que eso es el mayor peligro que puede existir. Entonces, sí, conocimientos a las armas ancestrales tenía. Para mí incluso me da la sensación de que Sebek era capaz de leer poneglyphs. Fíjate lo que te digo. O y que es algo que dentro. Kurohige no puede hacer. ¿Tú y crees? por eso le falta para llegar a ser como Sebek. ¿Tú crees, Jan? ¿Tú crees que no tienen a alguien para conocer a que alguien no sepa de la lectura de Kurohige? No sé yo, ¿eh? No. A ver, yo creo que Kurohige no sabe leer los poneglyphs y que por eso capturó a Pudding. Puede ser. O sea, Kurohige Sí. necesitaba a alguien que le leyese los... Joder, con la mierda los mosquitos, perdón. Esto que nos haga en el directo. No, ya que estamos en va. directo. Si estás en directo, Bueno, guapo. Lo que digo, perdón, es que no sé, habíamos quitado aquí por aquí que me está dando por saco. Yo creo que Kurohige no puede leer los poneglyphs y por eso necesitaba a alguien como Pudding, que despertando su tercer ojo, rollo Tensian, pudiera leer los poneglyphs. Exacto. Entonces, o sea, digo, Sebek sí que sabía muchas más cosas de las que sabe Kurohige a día de hoy. Me da la sensación. Y las armas ancestrales era una de ellas. Totalmente de Claro, acuerdo. ahora mismo sí es cierto que Kurohige puede saber según qué cosas gracias a Karibu, pero no sabrá nunca todo lo que sabía Sebek, ni de broma. Seguimos con el chat. Dice, Agallas el perro cobarde está basado en una Ojito, historia real. La casa era prácticamente la misma y Eustaquio Bichuela y Muriel también. Dicen que siempre acudía a la policía por sucesos extraños y al final desaparecieron sin saber exactamente qué pasó y encontraron solo el perro en la casa. ¡Hola! Esa no me la sabía yo, Krungol. Muy Ya, bueno. yo tenía la teoría, bueno, existe la teoría de que lo que sucede realmente en Agallas es que lo que va a la casa de Muriel y Eustaquio es gente normal, pero que el perro le tiene miedo a esa gente y por eso en su cabeza esas personas tan raras en realidad son solo personas normales. Lo que pasa es que él las ve de esa manera. Pero lo de la historia de Muriel y Eustaquio no me la sabía yo, oye. Vamos, que me acabamos encanta, el expediente me encanta. Warren aquí en un segundo, lo acabamos de abrir. Me encanta. ¿Cuántos o sea, más de vosotros veíais a Galla ese perro cobarde? De los que estáis aquí en el si chat. sois de Latinoamérica, Coraje, ¿vale? Porque sé que de hecho es casi mejor la traducción en Latinoamérica, porque el nombre era Courage en inglés. Entonces, mira, punto para Latinoamérica. Sí, ahí que te escuchas Fer Delgado y rápidamente te saldría diciendo, no, espérate. No, a ver, vamos a ser claros. Vamos a ser claros.
Hay algunas cosas en las que el doblaje en latino es mejor que en español y hay Sí. otras en español que es mejor que en latino. Eso es. Es así. Eso Yo lo es. reconozco y voy a defender siempre esto. Para algunas cosas el doblaje en latino es mejor, para otras en español es mejor. Lo que nunca voy a defender, lo siento mucho para todos los de Latinoamérica que me estéis escuchando ahora mismo, es el latino neutro. ¿Vale? A mí me parece que le hacen un flaco favor a Latinoamérica creando el latino neutro con la cantidad de expresiones, de las formas de hablar que tiene Latinoamérica que son la hostia. Pero bueno, eso ya son movidas mentales mías. Volvemos, Seguimos, que no hay que Necro. meter en segundo Yu-Gi-Oh es un berenjenales. conjunto de trampas y fundas, pero me encanta, sí, ¿A qué se refiere con trampas y fundas? al tema del juego. Pero, El a ver, juego. las Fundas, cartas fundas trampas las serían cartas. profundas. Entiendo que Ah, fundas vale. se refiere por la compra Ah, de vale, vale. la adquisición de las cartas, que por cierto, antiguamente cuando llegaron los chinos aquí en España, vendían las cartas Yu-Gi-Oh, que eran las Yu-Gi-Oh falsas, ¿sabes? Y luego te tenías que ir a comprar las verdaderas que subían de precio un montonazo. Y yo tengo ambas, además. Joder, Tenía... macho. Sí, Pues ya tienen más la que yo. sigo, En y mi la casa sigo sí colecciono conservando. Pokémon. Nada más. Luego, vamos con Eduardo. ¿Tenéis vosotros alguna teoría interesante y diferente sobre Sebe? Orígenes, legado, etcétera. Vas ¿Se tú o sabe yo. exactamente qué edad tenía? Dale, Jan. Lo de la edad, ni pajolera idea qué edad tenía, ¿vale? Pero estaría en torno a los 40 y tantos, seguramente. Mm. En cuanto a una teoría diferente, a mí me da la sensación de que Sebek no era tan malo como parecía. No, Era un personaje muy poderoso, muy carismático, pero no era un personaje malo como tal. ¿Por no. qué digo esto? Gente como Shirohige, gente como Big Mom, que lo único que quería era tener una familia propia, que encontrase en Sebek a alguien a quien seguir, a mí me da la sensación de que no era una persona mala, precisamente. No. ¿Y por qué carismático? Porque era capaz de convencer a esta gente para que lo siguiera, incluso gente como Kaido. Gente como Kaido que en un principio no era el Kaido que veíamos amargado, que vimos en Wano, sino alguien que sonreía. Recordemos cuando conoció a Albert, Exacto. el Lunarian. O sea, el propio Albert decía, es que tú tienes que ser Joy Boy por cómo eres, por tu comportamiento. Si una persona que sea de esa manera era capaz de seguir a alguien como Sebek, para mí me da la sensación de que Sebek no era tan malo como nos lo pintaban, sino que Sebek era una persona buena. Lo que pasa es que seguramente sus orígenes estarían en ese God Valley y al ver lo que sucedió, se liase como se lió. Y Exacto. empezase a decir, os voy a reventar a todos y además voy a soltar todos los secretos que sé a día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tanto Roger quiso detenerlo por el que pudiera derrotar a toda su tripulación, y Garp también quiso detenerlo para que no revelase según qué cosas de la marina, e incluso el propio Figarland se metiera entre medias. Y por Me podría dar cierto, hasta la sensación. aquí también os voy a hacer una pregunta a la gente que estáis aquí en el chat. ¿Pensáis que la batalla de Good Valley, la que se dio de Rocks contra Garp y contra Roger, vosotros pensáis que Roger estaba en su prime en ese momento? Mi opinión es que no, ¿vale? Pero ahí os lo dejo para el resto. No, yo tampoco creo. Dice, a ver. Necro, vamos con Necro. Yu-Gi-Oh se juega, pero ahora hay mierdas muy raras de invocaciones, links y péndulo. Exacto, eso soy es. de la vieja escuela. Yo igual, Ni idea. Yo igual. O sea, honestamente, en eso, en los juegos de cartas, yo soy noob, absolutamente. O sea, sé jugar al juego de cartas de Pokémon del móvil y ya está. No sé hacer otra cosa. Mamma Pero mía. el de cartas físicas como tal, nunca. Yu-Gi-Oh, nunca. Atento o sea, con en eso, Krungol. los expertos sois vosotros. Atento con Krungol, ¿eh? Se dice que un A ver. asesino en serie que mató a más de 60 personas en esa región pudo ser el responsable de la desaparición de la pareja. Joder. En el momento en el que termine lo que es el directo, me voy a meter en internet y voy a buscar esa información porque Ya te digo. me mola mucho. O sea, si os gustan recomendación que damos, ¿vale? O que doy yo en este caso. Si os gustan los casos estos de crímenes imperfectos o crímenes sin resolver, os recomiendo que os vayáis a un canal que se llama Black Mango o Mango Negro, ¿vale? Son 3 chavales gallegos y la verdad es que explican muy bien los crímenes, así que... De hecho, hemos estado escuchando uno, oye, de lujo. La verdad, recomendación del canalote de Roger. Escuchad esto de Black Mango. Vamos Pero bueno, vamos con me gustan los Eduardo. crímenes. Eduardo. Vale, dice Eduardo. ¿En los piratas de Rocks había alguien que supiese leer los poneglyphs? En principio, no. ¿Qué visión creéis que tenía Roger? Bueno, perdón, que son 2 preguntas diferentes. A ver, debería haber alguien que supiese leer los poneglyphs, porque yo creo... Es mi opinión. Yo creo que Sebek sí que conocía la información de los poneglyphs, aunque no los tuviese todos. Ojo, no creo que supiera
todo lo que sucedió en la historia del siglo vacío, ¿vale? Yo creo que iba más voy a ser el rey del mundo y me la pela, ¿vale? Pero que inevitablemente supiera cosas de los poneglyphs. Eso Que es. encontrase un pedrusco de estos y dijera, ahí va, ¿qué es Eso esto? es. Porque si nos damos cuenta, luego los piratas que han tratado de seguir la estela o han tratado de superar a Sebek, querían a alguien que leyese los poneglyphs con él, como por ejemplo Roger con Kozuki Oden. Eso es. Exacto. Entonces, creo que sí que tendría alguien en su tripulación que conociera la lectura de los poneglyphs y que Eso pudiera es. decirle, oye, esto es esto, y de hecho que también conociera las armas ancestrales. El conocimiento, en este caso, también era poder para Sebek. Por tanto, era muy probable, si no fuese él el que los pudiera leer, que tuviese a alguien en su tripulación que los leyese. Continuamos Entonces, con Eduardo, sigue. porque luego ¿Qué también visión esto creéis? sigue. ¿Qué visión creéis que tenía Roger sobre Sebek? Si sabría que era un D como él, ¿no? Seguramente. Seguramente. Yo creo que sí. Es más, era otra cosa que os quería preguntar yo a vosotros. Y era sobre el tema de Roger con Sebek. ¿Ellos en algún momento pudieron tener como un cierto... esta relación como la que vimos con Shirohige? Porque si os ¿Te dais refieres? cuenta, su verdadero enemigo como tal fue Shirohige. Hmm. O sea, con su máximo rival era Shirohige y luego terminaron bebiendo sake juntos. Y además Shirohige le dijo, no me importa una mierda el One Piece, vete tú a por él. Sí, ¿Sabes? eso Y es. además se lo contó Roger y todo. O sea, que es así. Pero con Sebek, fíjate que quizás en algún momento tuvieron alguna cierta disputa amistosa, vamos a llamarla así, ¿eh? Pero que Podría ser. Good Valley yo creo que fue el motivo de todos. Hmm. Es ahí posible. donde quizás Roger tuvo que pararle los pies por algo, por alguna intención que tuviese que a él también le podría perjudicar muchísimo. Eso o la fruta que tiene Kuma. Podría ser. Es que la fruta de Kuma es muy golosa también, ¿eh? Ojo, ojito. Dice, es verdad, hasta el propio ¿Te Loki quiere acuerdas? unirse a los Perdona, piratas Jan, Rocks. ¿te acuerdas lo que te dije también de la fruta de Kuma? Hmm. Si la teoría de Akuma no Mi o Kami no Mi, yo también pienso que la fruta de Kuma también representa mucho lo que viene siendo la liberación, porque quita el dolor. Por lo Libera tanto, a la gente de sus dolores, de sus cosas exacto, malas. por lo tanto yo también pienso que sería una Kami no Mi, que sería también una contrapartida de la Sakuma. Y Podría algo, suceder. sí, algo que pudiese, tú imagínate, tener esa fruta en una batalla infernal, que el propio Kuma quitase el dolor a todos sus compañeros, volviesen otra vez a tener fuerzas y que se lo añadiese a los rivales. Claro, por eso te digo, y aparte de que tengamos en cuenta una cosa, es que muy pocos ataques físicos podrían dañar a alguien que tuviera la Nikyu Nikyu. Eso es, Acordémonos cuando Zoro intentó cortarlo y tal. exacto. Dice, Seguimos. es verdad, hasta el propio Loki quería unirse a los piratas de Rox. Claro, a ver, Rox era un tío muy poderoso, pero también era un tío que yo creo que atraía a gente. Sí. Entonces, que Loki quisiera unirse ahora que Sebek le dijera, te tomar por saco, chaval. Te apuñalo ya, ¿no? O Que, sea, por cierto, es la forma, ahora que dices- yo creo que es la ahora que mejor dices forma, eso- ¿no? De decirle a uno, fuera de mi grupo, ¿no? ¿Sabes? A ver, Una puñaladita sí. y ala. Es cierto, pero mira, hay gente que decía que Sebek no era tan poderoso porque tuvo que utilizar una espada para derrotar a Loki. No, no, olvidaos de eso. O sea, Sebek para mí era lo bastante poderoso como para dejar a Loki tumbado con Haki, Con un guantazo. pero dijo, vamos. mira, chaval, con un mondadientes como este, porque reconozcámoslo, para Loki una espada normal era un mondadientes y Sebek tenía un tamaño normal. Eso Porque vemos la silueta de Sebek al lado de Shirohige y Shirohige le saca 3 cuerpos, mirándolo así Eso para abajo, es. de te has pasado un poco, ¿no? Te tomas por saco. Eso es. Entonces, para mí era la sensación de que para Sebek era el hecho de decir, no vales nada todavía para meterte en esta tripulación. Y, Eso es. y es que te puedo derrotar con un mondadientes. ¡Pa! Eso Era es. un mensaje. Eso ¿vale? es. Luego, a ver, seguimos. Dice el corrector. Me refería a que Yu-Gi-Oh! Es un conjunto de trampas y flipadas, el anime. Ya que las cartas hacen cosas que no hacen las reales. Yo tengo un álbum con los mazos de Yu-Gi, Kaiba y un tatu. Vale. Totalmente. O sea, totalmente. O sea, yo sí que es verdad que he escuchado que los efectos de las cartas en el anime eran una flipada del carajo. Hey. Entonces. A ver, ya os digo, yo no sé jugar a las cartas, sé cómo van un poco, ¿vale? Conozco como mucho a Exodia, ¿vale? Que sé que son 5 cartas que tienes que rejuntar. Y luego ya conocí a los 3 que eran Novelis, Slifer o Slifer o como se llamase el dragón ese. Y había otro más, Y supuestamente, Exodia. que eran...
No, había como 3 bicharracos grandes Sí. que podían derrotar si los juntabas a Exodia o algo así. No, no me acuerdo, la verdad. O sea, ya hace tiempecito de esto, ¿vale? Supero la treintena y joder, eso era cuando tenía 12, 13 años. Seguimos. Seguimos. Seguimos por aquí. Eduardo, un poco también añadiendo con el tema de Sebes, decía, debía tener una fuerza gigantesca para que las demás personas le siguiesen. Correcto, sin duda alguna. Luego, Necro dice, los juegos que decía Zema sería Yu-Gi-Oh!, Duel Links o Master Duel. Al primero le di caña durante años, al segundo le di caña a unos minutos. Era el Sí. Duel Links y lo mismo, sí, yo le estuve dando caña unos meses y ya dije a la mierda. A la mierda, ya me parecía muy no aburrido, sino que había gente, tío, que hiperchetada con unas combinaciones que eso ya no era Yu-Gi-Oh! Ni era una mierda. Eso, que no me gusta, ya está, que no hay más. Exacto. Vale, seguimos. Dice Eduardo dice, con fuerza me Con refiero a fuerza de persuasión. Yo creo que Roger no tuvo nunca a Sebek como rival. Me da la sensación de que estaban bastante distantes. Vale. También podría ser. Sí, pero mira, yo creo que ahí tiene razón. No solo fuerza bruta, sino fuerza de persuasión. Era carismático, era una persona muy, digamos, magnética en su, digamos, su forma de ser, me parece a mí. Pero además, volviendo un poco a lo que comentábamos antes con Shirohige, era el típico tío de aquí se acatan mis normas y si no te gusta, hacer puñetas. Porque claro, es un poco lo que decía con Loki. Es como cállate, Newgate. O sea, es lo que dice, cállate, Newgate. O sea, igual que por ejemplo cuando dice Luffy, me la pela lo que digas, hago lo que yo quiera, y la gente dice, joder, buen líder, oye, tiene las cosas claras. En ese aspecto sí, fuerza de persuasión y fuerza física para que le sigan, porque por mucha persuasión que tú tengas, si eres un debilucho, al final la gente te va a tomar por eso, por un debilucho. Y dice, yo creo que Roger no tuvo nunca a Sebes como rival, creo que tampoco, ¿vale? Entonces, porque Roger, a ver, lo vería como rival en el sentido de decir, me vas a tocar tú a mí las pelotas, por mucho que seas fuerte, yo me voy contra ti porque yo quiero a mi rollo. O sea, en ese aspecto podría verlo como un rival, como podría ver Luffy a Kid como rival. Eso es. Como mucho. Dice Krungol, yo creo que sí que Roger estaba en su prime, ya que se dice que la unión de él con Gar fue lo que venció a los Rocks, pero podría no estar en su prime. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo de verdad, Krungol, que le faltaba precisamente un combate así. Un combate contra Sebes para llegar a ese punto. Claro, ahí yo suscribo lo que dice Zema, que en el sentido de que yo creo que allí todavía Roger era jovencito. Era bastante más joven de cuando alcanzó su estatus de rey de los piratas. Y el pirata a batir era Sebek, sin duda alguna. Exactamente. Además, ya te digo, creo, honestamente, que no se trataba solo de que uniera fuerzas con Garp, sino que me parece que Garling también tuvo mucho que ver en la batalla de God Valley contra Sebek. Lo que hay que saber, y a ver cómo lo explica Oda, es ¿por qué se da esa unión? Porque Garp al principio va directamente a por Roger, no va por Sebek. Eso es. Entonces, ¿cómo y por qué se da esa unión? Y luego, sobre todo, que Garling estuviese por ahí. Igual estamos muy confundidos de lo que ocurrió realmente allí, en Good Valley. Igual la historia es totalmente diferente a como en realidad ocurrió, Y eso es algo que quizás Oda lo esté guardando bien. Que fuese como algo... Vale, vamos a dejar esto entre tú y yo que ocurrió así, pero no fue así esta historia, Garp. Igual Garp no fue tan héroe de la marina y al revés. Fue héroe precisamente de otra cosa. Es que vete tú a saber qué fue lo que sucedió para esto. Podría ser un incidente que ocurriese de una manera y luego lo contó la marina de otra distinta. Por eso, recordemos que siempre dicen que quien tiene la victoria, ¿no? Es quien escribe la historia también. Claro, los vencedores son los que escriben la historia. Ya lo dijo Doflamingo también. Claro. Doflamingo, entonces, viendo los engaños, viendo todas las mentiras también que se da, vete tú a saber. Y bueno, Garp nunca se ha alardeado de ser el héroe de la marina. Sinceramente, Garp se la ha pelado siempre eso, ¿sabes? De hecho, a través de esa batalla, estrechó relaciones con Garp, vamos a decirlo así. A ver, Garp siempre buscaba a Roger, pero bueno, ya sabemos a quién confió sus hijos, Roger, su hijo. Entonces, por lo tanto, por eso te digo que a ver
Oda, qué sorpresa nos trae de Good Valley. Porque si todavía no te está dando el combate como tal, ni te lo está presentando, no solo va a ser de a ver cómo lo estructura. Yo creo que más bien también es de las sorpresas y lo que se pudieron encontrar dentro de esa propia batalla, ¿eh? Me lo creo. A ver, además es que, joder, sabemos cómo es Oda a la hora de contar historias y la Marina también, evidentemente. También tengo una cosa que quería puntualizar y es, Garp, confío mucho en ti, te doy a mi hijo. Y dice Garp, vale, toma, criminal, que era Dadan una criminal. Toma, cuida esto. Ah, mira, otro chaval, toma, criminal, cuídalo. Es el hijo de... es mi nieto, toma, criminal buscada. Aquí tienes a otro crío Sí, para que sí, sí, cuides. sí, sí. Me encanta esa parte. Krungol por ahí, que también está Dice, dice, sobre el One Piece para 2030 aproximadamente se estima que termine. Pues no tiene que escribir entonces Oda ni nada, ¿eh? Sinceramente, Krungol. no Porque sé yo, le Krungol. queda... Sí, mira, supuestamente ya se ha hablado que la batalla final, esta famosa naval que se tiene que dar, Ujú. va a ser 2 veces más que Marineford. Y Marineford fue uno de los arcos más largos, quitando Leo un Wano. poco más. Leo un poco más, porque dice, ya conocemos el nombre de las armas ancestrales, las de Gorosi, la luna y el sol, que es Nika. Pues ojo, porque por esa fecha, llegando a 2030, ¿vale? Va a haber es que tengo que hacer un Alineación poco planetaria, alineación sí. total de todos los Eso, planetas. Y ahora podría estar intentando terminar la serie a la misma vez que ocurra este evento especial y miremos al cielo al terminar la serie. Ya que cuando presentaron a Gorosi en la misma semana, es cierto, justo los planetas que conformaban el Gorosi estaban alineados en el cielo. sí. El One Piece es real. Esa Sí, teoría también la había escuchado yo, Krungol. Y la también de la... tiene mucho sentido. Por eso te digo que anda que no tiene que escribir Oda, ¿eh? O se tiene que Pero, preparar. Eso, ojo, dime. ojo, no tiene por qué ser que termine el One Piece, sino que se dé una batalla en la cual confluyan estas fuerzas. Pero eso no quiere decir que termine el One Piece. Porque, por ejemplo, si tuviéramos armas ancestrales por un lado, a Luffy, a Imu, a tal, o sea, podría ser fácilmente en una parte de la batalla en la cual, por ejemplo, se unieran Momonosuke, Shirahoshi y luego que Frankie hubiera replicado Plutón con madera de Arboladam. Sabemos que Oda ha metido el turbo, ¿vale? Que sí, que es cierto que faltarían 5 años, ¿vale? Y en 5 años no se va a dar eso, pero sí que no se va a dar el final de One Piece, pero sí que se podría dar una batalla importante. Ojo, las piezas se están poniendo en el tablero y es Eso muy es. posible que se pudiese dar eso, pero que te compraría Krungol que se diese esa batalla en ese momento con las armas ancestrales, pero que One Piece va a acabar en ese momento no lo creo, porque después de esa batalla tocaría la liberación de todos los pueblos esclavizados, detener a Imu, quedaría también el tema de romper el Grand Line, porque si tienen que juntar todos Baggy, los mares de baggy. nuevo, encontrar el One Piece, o sea, aún quedaría un cacho. Baggy, Entonces, baggy. yo creo que para 2035, quizá 2035, podríamos hablar del final de One Piece. Pero 2030 para mí me da que se estaría dando esa batalla final. O Eso empezando es. esa batalla final. Por eso todos los elementos alineados. Eso es. Ojo. Eso es. Sí, 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 se puede dar algo así. Sí. Dice Eduardo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la Marina, después del incidente de Gobale, con todo lo que quiso, sí, seguramente, seguramente. Y espérate que Sebek no ganase la batalla en realidad, ¿eh? Ahí la dejo caer y que terminase malherido, cualquier cosa, o capturado y así se quedó. ¿Sabes? Luego, Exactamente. Eduardo continúa también, dice, el nivel del mar va a ascender de forma drástica. Seguramente algún incidente se dé así. O que empieza a subir. Exacto. Sí. Un intento puede que ocurra. Uh-huh. Vale, Necro. Es cierto. Dadan podría ser una criminal, pero se demostró que es la mejor madre adoptiva de todo el anime, guardando los periódicos donde hablan de sus chicos y cómo se puso al morir Ace. Dadan, mi respeto, sí, totalmente. Totalmente. No, no, a ver, una cosa no quita la otra. Y ¿vale? la Tú puedes bofeteó ser a Garp. Ojo. Sí, la bofetada a Garp. Yo creo que Garp fue a ver a Dadan solo para recibir una paliza. Sí. Así Para de pedirle sencillo. perdón, ¿eh? No a pedirle perdón. No solo a pedirle perdón, sino que simplemente fue allí porque dijo Gar, dejé fallecer a Ace, necesito que alguien me castigue. ¿Y quién mejor que Dadan para castigarlo de esa manera? Exacto. Para decirle en la cara todo aquello que nadie más se atrevería a hacerlo. Exacto. Porque es cierto, o sea, dejó morir a Ace. Podría haberlo Totalmente. salvado perfectamente y no lo hizo. Totalmente. Pero porque, bueno, esas... Parece una gilipollez, pero esa escena en la cual están sentados uno al lado del otro,
en la que Garp está deseando que le diga a Ace, sálvame, y Ace no va a decir sálvame, y Garp sabe que no lo va a decir, es chunga, ¿eh? Es chunga. Sí, es muy jodida, O sea, es es muy una escena que jodida. dices, hostia. Muy jodida. Bueno, también pensemos que en realidad fue Luffy quien salvó a Ace y el propio Ace fue el tonto que se dio la vuelta y la lió parda. Exactamente. Si no, ahora mismo estaríais por ahí siendo... A ver, te digo una cosa, si coge y le dice, y dicen, voy a buscar a Kurohige, y dicen, no sería Marineford. Sí, efectivamente. Pero bueno. Vamos, Y si no sería seguimos. Marineford, una pregunta que quiero hacer al chat, ahora que digo esto, ¿cómo pensáis vosotros que hubiera continuado One Piece si Marineford no se hubiera dado? Ojo. Yo Ojo, ahí lo pienso que dejo. se hubiese que Luffy se hubiese ido a la puta en un combate. Así de claro te lo digo. No hay Me más. encanta. No hay más. Ujú. Fue un golpe de realidad, las cosas como son. Y es algo Y- que también hace más brillante a One Piece y hace más brillante a esta serie. Que es que Exacto. no es la evolución de un personaje de me hago mega fuerte y ya, no. Es la evolución de un personaje en la que pensábamos que hasta Marineford, bueno, más bien hasta Impel Down, iba a ganar siempre las batallas Luffy. Bueno, más bien hasta Sabondi. Eso O es. sea, me voy un poco más atrás hasta Sabondi. ¿Sabes? Hasta que. Sí. Porque todos pensábamos que el enfrentamiento en Thriller Bark, cuando Luffy se recuperase, pensábamos todos que iba a ser contra Kuma, se iba a encontrar contra Kuma y se iba a meter de leñazos con él y otros Ichibukai más que al que derrotar. Y luego precisamente no fue así. Y fue un golpe de realidad. Bueno, ya nos lo avisaron con Aokiji. Lo que pasa que, bueno, se dio rápidamente esa segunda marcha. Gear Second, sí. Sí, bueno, vamos a ir al castellano. Esa segunda marcha y esa tercera marcha. Y entonces ahí como que se nos pasó un poco y olvidamos un poco de quién eran los almirantes. Pero luego el golpe de realidad en Sabondi se lo llevó. Cuando se presenta ya por primera vez Kizaru y dice, a ver, ¿qué pasa? Bueno, con Sentomaru ya se lo llevó. Pero ya cuando está con Sí. con Kizaru es no podemos hacer absolutamente nada. Nos llueven palos por todos los lados. Ujú. Y es así. Huid porque si no, Exacto. nos vamos a la puta. Y ahora déjame contestar directamente a esto que dice Krungol. Dice, ¿pensáis que Gold Roger encontró el One Piece? A mí me parece que no. Que cuando ríen es porque ya saben cómo conseguirlo. Y Roger sabe que no lo puede conseguir, que será Nika. Krungol ahí totalmente de acuerdo. Bueno, perdona, que no he seguido leyendo y debería haberlo hecho. Y se entrega tranquilo dejando en manos de Shanks el tema de Nika y sabiendo que el One Piece lo encontrará. Yo creo que encontró el One Piece pero no pudo acceder a él. Ay. Es lo que pienso, que lo encontró, por eso se ríe y dice, por eso no hemos llegado en el momento demasiado adecuado. pronto. Hemos llegado demasiado pronto. Yo creo que ahí Eso es. Roger pudo observar lo que vendría en un futuro. Quizás le mostró el futuro. Muchas veces ha hablado que lo que vio fue un espejo y se reflejó en Luffy, por eso se está riendo. Y se ríe como él. O también podría ser que hubiera algo similar al mural que vimos en Elbaf, pero allí en Laftel. Lo que está claro es que Roger sabía todo. Sí. Roger se empapó absolutamente de todo, por eso era el rey de los piratas. Pero además Y ojalá lo dicen. que se dé. Ojalá vuelvo a apoyar en esto. Acordaros de estas palabras mías. Momento ahí de los puretas. Ahí otra vez que aparezcan todos los que supervivientes todavía de la tripulación de Roger en esa guerra final y digan por nuestro rey de los piratas, en honor a nuestro rey, al rey de los piratas, a Roger. Y salga ahí su barco o con el propio Laboom y aparezcan los que están ahí en pie y se den de leñazo. Porque imagínate juntos a Raelic y a Scopper Gavan, ¿eh? Imagínate ese dueto. Totalmente. O sea, sería un puntazo. Sería algo parecido como cuando Marco presenta a Zoro y a Sanji. Eso es. Otro palo del anime. Otro palo del anime, porque el anime le da valor a Zoro, pero le quita el valor a Sanji. Porque dice, aquí llega el figura. Y en el manga dice, aquí vienen los figuras. Sí. Pero bueno, ya sabemos. No sé qué iba a decir. Eduardo. En algún momento tenemos que sacar la teoría de lo que creemos que es el One Piece, recuerda, ¿vale? ¿Y por qué la risa de Roger? Porque esa también la tenemos escrita entre comillas. Petición. Lo que pasa es que es parte de una teoría más grande. Lo que sí Venga, que es cierto. Perdona, Jan.
Ponles en reto, venga, si alguno de vosotros, venga, que tenéis algún Instagram y cosas de estas, subirnos un poquito aquí al camarote de Roger, alguna foto o algo etiquetándonos para darnos a conocer un poco más, si nos podéis hacer ese pequeño favor ahí de cuántos tripulantes de Roger. A ver si lo conseguimos un poco para llegar a más gente y que sigamos así, que sigamos soltando estas pedazos de teorías y conversaciones que son cojonudas. Perdona, Jan, y ahora continúa. Nada, no te preocupes. No, si es lo que has dicho tú. O sea, en el flashback de Oden, recordemos que el propio Oden está escribiendo y dice: visitamos todas las partes del mundo, descubrimos todos los secretos del mundo. ¿Vale? Eso es muy importante porque, claro, el conocer todos los secretos, el visitar todas las partes, también es lo que creo que hace peligroso a Roger y a su tripulación, por todo lo que supieron. Exacto. ¿Vale? Y también, y esto lo dejaré como spoiler de la teoría magna, explicaría mucho por qué se rieron al llegar al Aftel. ¿Vale? Pero bueno, si nos sacáis en historias, Jan en el próximo directo la suelta. Aunque sea en el final de la reacción al último capítulo. Tomar por saco. Ahí, retos. Por cierto, venga, ya superamos los 500 suscriptores en YouTube, ¿eh? No es por nada, Necro, pero lo siento, no me ha dado tiempo a pillarme el disfraz para la Madrid Otaku del fin de que viene. 2000. No, dijo 500. Ya, pues yo no tengo el disfraz tampoco, ¿eh? Pero bueno, da igual, a los 1000. Vale. Seguimos un poco en el chat. Exacto. Eduardo Garrido, ¿hasta qué punto sabe Doflamingo sobre lo que esconde el gobierno? ¿Pensáis que sabe absolutamente sobre todo? Sería peligrosísimo que así fuese. A ver, Doflamingo sabe muchas cosas. Es un tío muy peligroso también por la información que conoce. Y creemos que sabe acerca del cuerpo de Im. ¿Vale? Del cuerpo que se conserva o del tesoro que se conserva en Mary Joyce congelado. Pero también, ¿qué es lo que sucede? Para quien diga que es mentira, capítulo 906 del manga de One Piece, por si acaso alguno dice que el camarote de Roger se lo inventa. Ah, es verdad. En el capítulo 906 dice que el tesoro de Mary Jane se está pudriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedía también con Doflamingo? Era el rey de los bajos fondos, ¿vale? Él manejaba mucha información, manejaba muchas cosas que se sabían y además era un freno, recordemos esto, era un freno para que Kaido no se pusiera en movimiento. Porque recordemos que Kaido se puso en movimiento en el momento en el que cayó Caesar Clown y cayó Doflamingo. Porque le estaban faltando a él las armas, las smiles, todo. ¿Vale? Todo ese conocimiento lo tenía Doflamingo. Incluso sabía dónde podría, digamos, reencarnar la Mera Mera o dónde estaría la Mera Mera de Ace y la robó precisamente para organizar todo el coliseo, corrida y demás. Entonces, ¿hasta qué punto sabe Doflamingo sobre el gobierno? No creo que sepa todo lo que sabemos nosotros a día de hoy sobre Imu y demás, pero algo tiene que intuir, porque sobre todo se trata de rumores, de cosas que se van diciendo por ahí y Doflamingo ha ido recopilando esa información, esos pequeños datos que le dan digamos, una pista del resto de cosas. Eso es. Entonces, por eso creo que Doflamingo no lo sabe todo al detalle, pero sí que intuye muchas cosas, muchísimas. Eso es. Entonces, continuamos. Krungol. Sí, evidentemente es muy peligroso. Krungol, la verdad es que faltan muchas cosas. Se vería forzado el final siendo el 2030, ya que tiene que explicarlo todo y cómo lo hace Oda se iría a más años, sí. A ver, es que tiene que explicar muchísimo. O empieza a dejar un poco los parones y se empieza a dedicar más... o sea, de directo, o si no, yo creo que se vería muy forzado hasta llegar a 2030, más que nada simplemente por todo lo que le queda por dar de explicaciones. O sea que sí, totalmente. Y dice por aquí también Eduardo Garrido, y eso explicaría que en el gobierno ni la marina fuesen de cabeza a por los tripulantes de Roger, de los piratas de los piratas de Roger. A ver. Sí. Son peligrosos por todo lo que saben, ¿vale? Pero si los capturan, pues tampoco va a ser nada. De todas formas, recordemos una cosa, y es que los tripulantes principales, sobre todo Scopper Gavan o Rayleigh, han mantenido siempre un perfil bajo. Es decir, se han escondido bastante, ¿vale? Y además se sabe que son extremadamente poderosos. No es fácil ir a por ellos. Recordemos que Kizaru, cuando se enfrentó a Rayleigh, salió herido. Exacto. Y de hecho, Rayleigh ni siquiera se estaba, digamos, con los mosquitos, se estaba empeñando a fondo y lo llamaba Kizaru-kun. Que el kun sabemos que es chaval o crío, ¿vale?
Que de Ojo, hecho eso de Kun ojo, nos viene al pelo por lo de Mosakun. Mosakun que vimos de Loki. Pero bueno, eso es eso Ahí. ya lo explicaremos en otro Eso momento, quería ¿vale? ver, Jan. Ahí te quería ver yo. Sí, Hombre, señor. ¿cómo lo sabes? Pero Atento con esto. ten en cuenta que estoy preparando la teoría para redes, así A- que vamos a dejarle de momento. Atento con Anunnaki. ¿Por qué los Sí. Di escuchan los animales y las bestias? Porque yo creo que proceden de lo que también muchas veces te comentaba con el tema de Good Valley. Yo pienso que los Tenryubitos fueron personajes que usurparon y que los quitaron del trono a los reinos de verdad. Por ejemplo, los que vemos de los Lunaria, los Gyojin, etcétera, que esos eran los, ¿cómo decirlo? Los dioses. Y cada uno de ellos Pero- representaba un Di. Esos Di tienen esa habilidad. Pero no solo los di, ojo. ¿Cómo o que sea, no solo los Di? Hay una cosa que quería puntualizar, ¿vale? Dice, ¿por qué los di escuchan los animales y bestias? No solo los di, ojo. Momonosuke es un Kozuki y escucha a Zunisha. Ajá, eso es. Ojo, creo que viene de otra rama, por así decirlo, que es otra habilidad diferente. Viene, Jan, yo es lo que te digo, de los que son reales en este mundo del One Piece. De los que fueron precisamente quitados de ese trono. O sea, la Sí, verdadera a ver. civilización. Entonces ellos por eso pueden hablar con los animales y con las bestias. Porque Creo ese que tiene que linaje ver- les permite, son de, Mm. quizás, si lo traducimos al español, podrían ser de dioses. De Dios. Sí y no. Mira que a mí me da la sensación de que son descendientes del Gran Reino. Es decir, sabemos que en el siglo vacío existía el Gran Reino y luego los 20 reinos que se enfrentaron a este reino. ¿Vale? Ujú. Me da la sensación de que aquellos que pueden escuchar las voces, Ujú. a día de hoy todavía, son descendientes de ese gran reino. Sí. Algunos de los descendientes de ese gran reino. Y ojo, no creo que todos los Di puedan escuchar las voces. Me parecería raro que Kurohige escuchase las voces. Cuidado, Cuidado con eso ¿por también, qué? Jan. Sí, pero ¿por qué lo digo? Porque creo que el linaje de Teach está manchado, es distinto, ¿vale? Y lo dicen muchas veces, que el linaje de Teach es diferente. Ujú. Entonces, por eso te digo que no creo que todos los Di escuchen las voces y no creo que sea una habilidad única de los Di. Porque, Sí. como te digo, Momonosuke puede escuchar las voces, podía escuchar a Zunisha. Sí. Entonces, me da la sensación de que es una habilidad más propia de descendientes del reino antiguo que realmente de los Di, únicamente. Ujú. Sí. Entonces, Sigamos, Vamos con que Krungol. este chat está Sí. súper encendido, me encanta. me encanta. Dice Krungol, dice Plutón dicen que está hundida en el guano antiguo. ¿Pensáis que eso saldrá de ahí? ¿O que alguien le está construyendo? ¿O bien que Frankie la ha hecho en el Thousand Sunny? Te toca. Luego contesto yo si quieres. Yo creo que sí, que algo tiene. Él tiene los. ¿Cómo decirte? Los paneles es que no me sale ahora la palabra. De hacer en el Thousand Sunny cómo construir Plutón. Yo creo más bien que Frankie sí, podrá hacer eso o una copia de Plutón. Podría conseguirla. En cuanto al tema de nivel del mar, yo creo que eso se podría como nivelar. Se podría medio nivelar si subiese el mar. Ujú. Vale. ¿Vale? Voy yo con mi raya mental. Para empezar, el Plutón que esté hundido en Guano no va a servir de mucho, ¿vale? Aunque parezca una tontería, el agua marina carcome bastante las cosas. Y algo hecho de madera, como puede ser un barco, porque dudo mucho que esté únicamente hecho de metal, y aunque fuese solo metal, también estaría carcomido después de tantos años, no serviría, ¿vale? Sería un Plutón defectuoso. Frankie sabe perfectamente construir Plutón, pero, y esto es importante, necesitaba madera del árbol Adán para poder crear a Plutón. Yo creo que eso era uno de los requisitos para poder crear Plutón. Ahora que está en Elbaf, podría replicar Plutón. Y en este caso, lo que podría suceder como mucho, sería que la Marina o algún otro pirata que desconozcamos, se hiciera con Plutón e intentase hacer algo con él y dijera a Frankie, eso no es Plutón. Plutón es esto que me estoy sacando yo aquí de mi cerebro. Junto con la ¿Vale? ayuda de Vegapunk. Exactamente, o sea, tengamos en cuenta que ahora en el Elbaf está la Vega Waifu,
con Frankie. Exacto. Frankie conoce los planos de Plutón, que es muy probable que Vegapunk no tuviera nunca acceso a ellos, y entonces pueden crear un Plutón 2.0. Es decir, un arma ancestral como la que era esa, unida a la tecnología que habría ahora, y sería un Plutón de verdad. Entonces, respondiendo a eso, ¿que Frankie la ha hecho en el Thousand Sunny? Todavía no. Pero que puede hacerla, eso sí. Eso es. Eso sí me lo Seguimos, creo. seguimos, Krungol. Marineford fue totalmente necesario y menos mal que Big Mom salva la vida a Luffy, quitándole la fruta de Kaido a Ivankov. ¿Cómo sería de fuerte Big Mom si tuviera la fruta de Kaido? Sería la más. A Pues, ver, sí y no. es cierto. Pero no podría Es ser. cierto. No Además, podría Alonso, ser. Viendo que ya tenía su fruta y no puede Porque. tomársela. Pero Lo no dice puede ahí. ser. ¿El que perdona? Dice, obviando que ya tenía su fruta y no puede tomársela. Claro, a Vale. ver, si Big Mom hubiera tomado la fruta de Kaido, la Uo no Mi, sí que es verdad que podría ser bastante, pero bastante tanque. Porque ya lo era sin teniendo solo a Soru Soru. Es cierto que la fruta. Es que dice, menos Big Mom salvaría a Luffy quitándole la fruta de Kaido a Ivankov. A ver, es cierto que si no fuera porque Ivankov tenía la fruta de la feromona, de la hormona, perdona, no, no hubiera podido salvar jamás a Luffy, ni de broma. O sea, hay un buen punto. Ahí es verdad que Big Mom, sin saberlo, le salvó la vida a Luffy. Un punto a favor. Y es cierto también que si en lugar de la Soru Soru se hubiera tomado la Uo y la hubiera despertado, eso, rollo dragona, o sea, imagínate lo que hubiera podido ser. O sea, hubiera sido una burrada interesante. Sí. Muy interesante además. Pero es cierto, o sea, si lo piensas bien, si no fuera porque le robaron la fruta a Ivankov, Luffy no hubiera llegado a Marineford. Hubiera fallecido en Impel Down. ¡Guau! Vamos. O sea, Sin lugar a dudas. uf. Seguimos. Eduardo dice: ¿y por qué los terribitos llevan esos trajes tan raros? ¿Parecen trajes espaciales o trajes para sumergirse y poder sobrevivir en el agua? O sea que los... Vale. Eso No, es son otra dos preguntas cosa. diferentes. Sí. Dice, traje para sumergirse y poder sobrevivir en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Se dice que todos los tenrubitos estarían preparados para la inundación, ¿vale? Exacto. Por eso llevan esos trajes. Y además, por eso viven en Mary Joyce, porque es el punto más elevado del mundo, si no contamos Skypiea o Zunisha. Eso es. Entonces, de ahí lo de los trajes. Al principio se creían que sí, que eran trajes espaciales, pero luego después, con el tema de la inundación, se decía, pues eso, que podía ser trajes de buzo. Eso es. Totalmente. Entonces, tendría un buen punto ahí. O sea, yo creo que sí, que son trajes de submarino. En principio, a priori. Exacto. Seguimos. Dice Eduardo, o sea que los descendientes de ese reino antiguo serían los Di, ¿no? Correcto. Es decir, eso es. los descendientes del Gran Reino, que no eran Sí. esas 20 familias que se enfrentaron luego a ese Gran Reino, sí que serían los Di y algunos más incluso. Es decir, en ese reino antiguo yo creo que habría un poco de todo. Entre los Oden, los Kozuki, quiero decir, más otras familias que sí que realmente estaban por la labor de liberar a este mundo. Estoy contigo. No como hicieron las 20 familias que se enfrentaron a este reino. Que traicionaron, yo creo. Fíjate lo que te digo, Jan. También. Yo creo también. que fueron compradas las 20 familias o amenazadas. Fíjate lo que te digo. Bajo la amenaza de Mu. O que Mu, ya estamos viendo qué tipo de fruta tiene. Nadie te dice Sí, de que haya hicieron podido... esos pactos. Que haya, eso es, que haya hecho pactos es. con ellos, porque no sabemos hasta dónde llega el poder y hasta dónde tiene tanta gente con los pactos, ¿eh? Igual luego empezamos Claro. a ver por ahí un montón de personajes que están en contra de Mu y de repente Mu haga así, saque su libro mágico ese y se dé la media vuelta y digan, a por ellos, porque estamos poseídos. Hacer un Tommy Reverse a lo bestia. Sí. Estamos hablando de Mu, ¿eh? Estamos hablando del terror. Así de claro te lo digo, Jan. Estamos hablando del demonio. Exacto. Y sería algo muy tocho. ¿Y qué es lo que necesitas ahí? La La fruta de liberación de Luffy, evidentemente. Eso es. Por eso te digo. Hostia, la de Krungol. Ahora que acabo de leerlo. Eso Las es. bestias marinas, alguna de ellas podría ser antiguos reyes que fueron castigados en el siglo vacío al rebelarse contra el gobierno y de ahí que se llamen reyes marinos. A ver, Puntazo. está bien tirada. Muy bien tirada, igual que porque- Zunisha. Exacto. Por eso, por Zunisha. Perfectamente.
sea, y de hecho que pudiesen ser escuchados porque tengan una voz propia como Zunisha y que sea Shirahoshi la cual pudiera darle estas órdenes porque ella también viniera del siglo vacío por linaje. Y que por estaría eso de también puta odian a madre. los Gyojin y todo. O sea, Uf, se podría uf. tener mucha relación. Yo ya te digo que los Gyojin tienen muchísima más importancia de las que nos imaginamos. Aparte de que si sube el nivel del mar son los que podrían sobrevivir. Claro, claro. O sea Es que eso está muy que bien. Y dice, ¿y sobre la ciudad de Sandora, qué Sandora. teoría tenéis? Uy, va, que se me escapa esto. A ver, aparte de que nos están preparando o estamos preparando la teoría que nos comentó el compañero, porque es Eso bastante es. buena, la ciudad de Sandora originalmente representaría la ciudad de El Dorado. Sí. ¿Vale? Conocemos la historia de El Dorado, esa ciudad hecha de oro y demás. Pero aparte de eso, siendo lo que la parte que es, primero, tenemos la teoría de que Sandora entera antes estaba abajo y que fue Plutón la que la tiró para arriba, Sí, ¿vale? cierto. Esa es una de las teorías que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos visto que las armas ancestrales, tal cual funcionan, una es a nivel de cielo, ¿vale? Otra a nivel del mar Eso es. y quedaría una a nivel de tierra. Eso Entonces, como se dice que las armas ancestrales tendrían la capacidad de cambiar por completo la Tierra, ¿vale? Si hemos visto Urano, como hemos visto que ataca desde arriba, si hemos visto a Neptuno que ataca de... No, ¿Neptuno? ¿Cómo es? Sí, la de Shirahoshi, ¿es Neptuno? es. Neptuno. Sí, si hemos visto que Shirahoshi es capaz de atacar desde el agua, tendríamos que Plutón tendría que atacar desde tierra. Entonces, lo que teníamos pensado era Tierra, que mar toda y la aire. ciudad... Eso es, tierra, mar, aire. Creemos que la ciudad de Sandora fue expelida hacia arriba gracias a Plutón, o a Sí. un intento de Plutón, hace tanto tiempo. Es esa teoría, y que realmente es parte de, o tendría que ser parte de una zona más extensa todavía. Eso es. Eso es. Incluso No he podemos llegado. teorizar mucho más, pero precisamente por la época en la que era. O sea, y solo Robin cuando abra la boca podría decirnos más Cago en la cosas. Robin de los cojones. Ya ves. Te lo digo. Vamos a continuar, dice Krungol. Por cierto, ahora lo voy a comentar esto. Dice: me gustaría que Sebe fuera el padre de Buggy y por eso ni sale, pero me gustaría aún más que fuese el padre de Kurohige y que sea una revelación y conexión brutal. Pero vamos, que solo me he tirado un triple. A ver, decirme una cosa. ¿Habéis visto la imagen esta que ahora se está circulando mucho en redes? El meme este que sale Shanks y dice: Buggy, es hora que dejes de actuar. Y aparece Sí. ahí Buggy rompiendo el suelo, pegando un haki brutal. Yo creo que no va a ser algo así. A Jesús Burgués. Sí, yo creo que no va a ser algo así, pero el Buggy es Sería un algo puntazo. como lo que siempre decimos con el tema de Usopp. Cuando se arme de valor, yo creo que Buggy la va a liar pardísima. Y de hecho teníamos una teoría que quien pueda destruir la Red Line pueda ser el propio Buggy. Sobre todo Sí. con la fruta suya. Si despertase su fruta. Exacto. Entonces, veremos a además, ver. Pero ten- Buggy, ten ojito en con cuenta una Buggy, que cosa. tiene mucha importancia. Aparte de llevarse el título del Rey de los Piratas, que yo creo que sabemos todos que se lo Que se lo va a llevará, llevar. aunque la realidad sea la de Luffy. Además, tengamos en cuenta una cosa, y es que la fruta de Buggy, despertada, podría ser mucho más bestia de lo que pensamos, porque no se trataría solo de dividir cosas grandes, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que llegase al punto de poder dividir algo tan sumamente pequeño como un átomo. O sea, Sí. a ver, es una fumada mental, pero si pudiese dividir un átomo, la reacción que tendría eso sería brutal. Brutal. O sea, Hombre, tú imagínate eso de división del átomo. ¡Pah! Una explosión nuclear. O sea, ojito a con ver, Buggy, ¿eh? sería una fumada muy grande, pero Buggy pudiendo dividir personas. O sea, que pudiera dividir personas, que no sé si el poder de una fruta despertada afecta a lo, digamos, a lo biológico, ¿vale? Exacto. Porque, por ejemplo, el poder de la fruta despertada de Doflamingo o la de Katakuri afectaba a su entorno, pero no afecta a otras personas. Solo la fruta de Luffy, hasta ahora, hemos visto que pueda afectar a otras personas. Eso es. Que la fruta de Buggy sea tan sumamente bestia, siendo como es, y lo especial que es, que no le afecta al haki,
como para realmente poder afectar a, ¿cómo decirlo? A material biológico, me lo creería. O sea, estaría de lujo. O sea, y Totalmente. sería un puntazo darle ese poder a Baggy. Muy Totalmente. bestia, además. Totalmente. Y dice, tiene mucho sentido que Plutón fuese capaz de elevar Sandora. Efectivamente, porque es un arma ancestral, puede cambiar el planeta. Y si hemos visto esa especie de Urano que ha reventado entera toda Lulusia, no descartaría que pudiese elevar Sandora entera. Eso O es. sea, aunque sea un poco fumada. Dice, ¿y si Baki es un D? Ojo qué voluntad tiene. A ver, hay mucha gente que hace la coña con el nombre de Baggy D Clown. En lugar de Baggy el payaso, Baggy D Clown, que sea en lugar de un D como en The Simpson, sea una D como tal. Sí. O sea, y si fuese eso, la verdad es que sería la leche. En cuanto a que sea el hijo de Sebek, a ver, estaría guapo que, a ver, teniendo más o menos la misma edad. Coño, Holistic, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Listi? ¿Cómo Muy vas? buenas. Estamos aquí de teorías, hoy es un charlando tranquilito, así que bueno, tranquilito. Bueno, llevamos un tranquilito, rato y, hoy oye, está cojonudo, hostia, vamos, esto está calentito madre, de la cojones verdad, o sea, hablando así. Vamos. Estábamos hablando de la posibilidad de que Baggy fuese el hijo de Sebek, ¿vale? Exacto. Lo que pasa es que, claro, solo lo han llamado Baggy, ¿vale? Baggy el payaso, Baggy the Clown, pero imagina que fuese Rocksteady Baggy. Rocksteady Baggy. Sería un puntazo, la verdad. Teniendo en cuenta además que tiene una edad similar a la de Shanks, conociendo el incidente de God Valley, vamos a ver. Es que es muy bestia. O sea, es muy bestia todo esto porque, claro, imaginad que de repente, yo qué sé, se ve que ha sido derrotado en God Valley, ha quedado su barco, pero tiene a su hijo ya ahí y sea Baggy, porque muchos pensamos que por alusiones, Roxy Sebek tiene el pelo rojo, pero en ningún momento se ha visto el pelo de Sebek. Si fuese pelo azul, me creería muchísimo, pero muchísimo. Joder, la apariencia de ¿vale? Sebek, madre mía de mi vida, ¿eh? Hasta que llegue. Bueno, ya sabemos cómo juega con las sombras, ¿eh? También. Bueno, recordemos cómo era la primera Oda. sombra de Kaido, porque. Joder, Y la de o Loki. Loki. Joder, la de Loki Hostia. que parece un sapo. No me Ya digas, ves. ¿sabes? A la primera vez que lo vimos, digo, mira, eso. A ver, me hizo mucha gracia la primera aparición de la silueta de Loki, cuando le da la flor a Lola y Lola le dice que no. Que es como, vale, ahora se vuelve un Jimbro y de repente se pone mazadísimo porque le ha dicho que no la mujer. Eso O sea, pues es. ahora me dedico a hacer calistenia. O sea, Eso es. era un cachondeo, O sea, Oye, por cierto, aparte de cachondeo, se me olvida recordar algo, Jan. ¿Tú sabes qué es lo que quiero recordar aquí para la gente que está en chat o luego nos escucha en diferido? no sé, quizá que estamos en el camarote de Roger, que se suscriba, le dé un like y nos comparta. Efectivamente, que active esa campanita de notificaciones. Y algo que todavía no ha sucedido y que he tratado de poner un poquito de actividad aquí, que si alguno nos puede comentar subiéndonos en una historia, etiquetando el camarote de Roger, que estamos en directo y tal, os lo agradeceríamos de verdad. Y además he dicho que si nos etiquetáis, Jan se compromete que en el próximo directo coja y suelte una teoría que tiene desde hace mucho tiempo hablando sobre el One Piece. O por lo menos dando una pequeña primicia. Más bien, dejando ahí la miel en los labios, pero algo así. Así que venga, echarnos un cable para que sigamos creciendo. Fíjate, El camarote, yo creo que Roger, el día- fácil y Creo sencillo. que el día que lleguemos a los 1000, voy a soltar la teoría unificada. También. La que enlaza siglo vacío con actualidad y todo eso. Pues Cuando venga, lleguemos a ahí, los 1000 suscriptores ese aquí reto. en YouTube, la suelto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues gracias a vosotros. Así que, ¿cómo de la mejor manera? Compartiendo nuestro contenido. Etiquetando ahí el camarote de Roger. Fácil y sencillo. Ahí. Venga, vamos a seguir. Seguimos. Dice Holistic que Roxy Baggy no es descabellado. ¿Verdad que no? Pero, bueno, y antes de eso, también os digo que más cosas habrá bajo el mar que no hayan sido aún descubiertas. Vestigios del pasado anteriores al siglo vacío. Correcto, y además vamos a hacer una cosa. No sé si todos vosotros seguís aquí el anime o también seguís el manga, pero en las portadas que pone Oda de vez en cuando esas historias de las que hemos hablado de Yamato y que ya nos está hartando Yamato, ¿vale? Si vamos casi al principio de la obra, en la historia de Hachi, podemos ver cómo un tiburón
le saca de una nevera comida, ¿vale? Hay muchos vestigios de ciudades antiguas hundidas bajo el mar y esto se ve en la historia de Hachi, ¿vale? Entonces, claro, todo esto ya no lo estaba comentando Oda de las inundaciones que hubo anteriormente y todas esas ciudades quedaron hundidas. ¿Recuerdas, Sí, perdona Jan que te dime. corten eso, ¿recuerdas una teoría que subimos hace tiempo que te comenté con el reino de Mu? Buscarlo, Exactamente, buscarlo. exactamente. Hay un reino y esto se teorizó, además fíjate de dónde salió del cuarto milenio, que lo hablé, Ujú, y rápidamente me tiré a ti, y qué casualidad que se llame Mu ahora, que ya exactamente. la ha confirmado Oda, el nombre de Mu, y esa ciudad, Ujú, una ciudad antigua que fue inundada. Buscarlo. exactamente. El reino de Mu. Exacto. Y Y la os va a verdad es que salir. está muy, pero que muy bien. Porque habla Y ahora que. precisamente de todo esto, de un Ujú. reino hundido y tal. Y una cosa que os quería preguntar también antes de seguir con esto, del tema de las ciudades hundidas y todo esto, como decíamos, que si vemos la historia de Hachi, ¿vale? Una preguntita. Si tenemos a Mu por un lado, sí, Tartaria, Mu y Atlántida, correcto, Anunnaki. Si tenemos a Mu por un lado, ¿quién creéis vosotros que podría tener como personaje importante la inicial A? ¿Vale? Lo quería preguntar para el chat, ¿vale? Por una razón, cuando vemos la Mother Flame, y esto ahora tiene un poquito más de sentido incluso, vemos que arriba pone A and Mu, ¿vale? Ujú. Si tenemos en cuenta que a Mu ya lo hemos visto, ¿quién podría ser ese A? Que bueno, sí, luego es una. Sabemos que luego después lo que significa eso, que Oda sabemos cómo es, realmente se leería Atomu, que sería Atom, ¿vale? Pero ¿quién podría ser esa persona con la inicial A? ¿Vosotros tenéis alguna idea, por favor? Porque a mí eso me rayó bastante. Y ahora que se ha dicho el nombre de Mu, me raya más todavía. Pero bueno, en fin, yo. Mis Sigamos. cosas. Dice Eduardo. Figerland Gatling tiene probablemente la misma edad que Sebek. Posiblemente, Sí. porque es coetáneo de él. Entonces. Yo creo que ahora mismo edades similares podrían tener Figarland Garling, obviamente, Sebek, si siguiera vivo, y también quizá Rayleigh y Gavan. Podrían tener edades similares ahora mismo todos ellos. Porque claro, en el incidente de God Valley sí que es cierto que creo que Figarland sería un poquito mayor ¿Qué Roger? que Rayleigh o que Gavan. Puede Me da ser, esa puede sensación. ser. O sea, Aunque también, también aparece como un chico muy joven, ¿eh, Jan? En Go sí, a Valley ver, aparece un chico súper joven, enamorado, que se enamoran de él y tal, las locas estas que sí, que tiene sus aparecen. groupies. Hmm. Efectivamente, entonces yo creo que más o menos tendría la edad de Roger, sinceramente. Sí, Sí, pero yo creo claro, que Garlin tiene más bien la edad de... Yo creo que no, que se ve que es más mayor. que Garlin es tiene la lo edad de que Garland es más Gavan, joven. Ah, Scopper vale. Gavan, Raelik, etcétera. En eso sí, Ajá. que sea más o menos de la misma quinta, pero que Sebek Entonces, no, Sebek yo le veo mucho más mayor. ujú. O De hecho sea es lo que te que. digo, el que en su prime, en el que en esos momentos era Ujú. el, el pirata a batir, era Sebek, no era Roger. Hasta que ya Sí. se le quitan de un plumazo a Sebek y ya pues Entonces Roger es... realmente Garling sería más joven que Sebek. Sí, Estamos comentando. totalmente, Ujú. totalmente. Bueno, a ver, por fechas, más o menos. A Krungol, ver, dice, Buggy Buggy, tiene un destino. Ay, leche que se me ha ido. Tiene destino totalmente, clave en la historia, eso está claro. Por supuesto. Y además tengamos en cuenta que Buggy es el personaje favorito de Oda. eso es. Aunque a veces lo parece Zoro por todo el protagonismo que le da, pero bueno, No, es Buggy, es Buggy. es Buggy. Es Buggy. Él, yo creo que Exactamente. aparte de todo esto, imagino que tendrá una importancia mayor en el tema de que se pondrá a pelear y a pelear de verdad. Pero yo creo que el título del rey de los piratas se lo va a otorgar él. Es Ya posible. estamos viendo que ha Sí, sido Shichibukai por serlo, que ha sido Yonko por serlo, o sea, por eso te sí, a digo. ver, que es el típico personaje que cagándola le sale todo Que en bien. Impel Down quien saca a Genial. todo el mundo es Luffy y luego resulta que es Buggy al que le siguen. Exacto. Siempre es Buggy el que se lleva todo por suerte, con méritos que no se lo atribuyen a él. Pero yo creo que Buggy sí, Exactamente. seguramente tenga algo que se arme de valor, esa fruta al achete y desprenda un Hmm. haki total. Algo parecido, ya te digo, a la imagen esa que vi de Sans de Buggy es hora de dejar de actuar. Sí. A ver, a mí me da la sensación de que en un momento dado Buggy lo va a pasar de
de Aquilo, las va a pasar canutas, va a estar al borde de la muerte y en ese momento va a ser cuando despierte la fruta. Porque ya sabemos otra vez, teoría del camarote de Roger, la fruta se tiene que despertar cuando el usuario está a punto de cascar. Por eso O sea, buscaba Kaido eso. exactamente, por eso buscaba también Kaido cascar, a ver si por lo menos conseguía despertar su fruta, que a saber cómo sería la fruta de Kaido despertada, ojo. Y por eso también Doflamingo le había pasado mal, despertó su fruta, Lucci a base de casi estar al borde de la muerte, despertó su fruta, Luffy despertó su fruta también después de que Kaido lo diese por muerto. Podría ser esa teoría que tenemos sobre cómo despertar la fruta, cuando ya directamente el cuerpo fallece y es la fruta la que toma ese control y por eso despierta la fruta. Exacto. Que luego después ya el usuario puede utilizar la fruta a voluntad, podría ser. Eso Porque es. claro, la fruta no puede vivir fuera de un cuerpo de usuario, entonces de ahí que tenga que estar el usuario al borde de la muerte para despertar la fruta. Hay otra teoría de camarote Roger, taca. Oye, hoy estamos soltando buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, Entre todos, cojonuda. Ya Eduardo. ves, dice, uno padre de Shanks, el otro de Baggy. Pues sí. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, no tienen por qué tener una edad diferente. Es decir, no tienen por qué tener la misma edad para tener hijos de la misma edad. Es posible que Sebek fuera padre, digamos, más tarde de lo que fue Garling. Además, Eso es. teniendo en cuenta que tuvo gemelos y todo eso, es muy posible que, claro, con tal grupos que tenía y todo eso, los tuviese antes. O sea, para mí Garling vivía una vida mucho más tranquila de la que lo vivió Sebek. Sebek vivía con más peligro y a la hora de ser padre yo creo que tardó un poco más. Eso Y también es. porque seguramente trataría de buscar a una mujer que fuera digna de él, obviamente. Sí. Ah, Dice Eduardo, ¿y qué es Berth? De eso también se ha teorizado muchísimo, que podría ser Mu. Que la apariencia de Mu tiene algo que ver con Berth. Sí, pero de a ver, esto ¿te que refieres sale... a qué es el Barth que busca Bueno, en él eso, o vale. qué es Berth realmente? ¿Qué significaría? ¿Vale? Porque ¿Te refieres es a la teoría de diferente. Mu? Eso es. Claro. Porque no es lo mismo el Birth, el Fairy Birth que buscaba Imu, digo, que buscaba Enel, que el dios Birth. ¿Vale? Ujú. ¿Por qué decimos esto? ¿Vale? Porque creemos que Imu realmente representaría la Tierra. ¿Vale? Esto se sabe, ¿vale? Y hay quien dice, que es muy similar, el aspecto que tendría el dios Birth que vemos en Skypiea a cómo sería Imu realmente. ¿Vale? O sea, se han hecho similitudes entre uno y otro, ¿vale? En cuanto a lo que es el Fairy Birth, ¿vale? Que es lo que buscaba Enel, esa tierra infinita, y que cree que encuentra al llegar a la Luna, sería otra referencia más a lo que es este planeta o este satélite que faltaría. Exacto. La Luna orbita alrededor de la Tierra. Exacto. ¿Vale? Entonces se cree que realmente es esa tierra limitada es la Luna, cuando realmente no. Para mí es que Enel interpretó mal unas escrituras que tenían que pertenecer a la Tierra. Eso es. ¿Vale? Porque recordemos, todo esto Enel lo aprende arriba en Skypiea, pero es que Skypiea originalmente tenía que estar abajo. Eso es. Entonces, todo lo que se habla del Birth y demás tendría que estar abajo. Eso es. Hay que tener en cuenta eso porque hay mucha gente que no relaciona un concepto con otro. De arriba a abajo y tal. Eso es. La 1 de Anunnaki tratando de tratar el mapa. Primado negativo, Anunnaki. Si es que, a ver, hay una frase, para los que habéis leído o visto V de Vendetta, ¿vale? Que dice que la gente, los artistas o los que cuentan la verdad, mienten para contar la verdad, ¿vale? Sí. Y los malvados mienten para ocultarla. Muchas veces sucede eso. Y sí que es cierto que Oda habla mucho, pues de estos, ¿cómo decirlo? De estos partidos políticos, de este gobierno corrupto, y lo hace en base a esto. Se sabe que existe esa maldad, ese tráfico de humanos, esa maldad inherente al ser humano. Oda la está tratando también en esta obra, que existe racismo, que existen toda esta serie de seres violentos, lo vemos en One Piece a diario. Exacto, entonces, mira. Es algo que es que nos lo está diciendo Oda en nuestra cara. Sí, veces. Totalmente. Muchas veces que lo representa a través del manga. Ya, totalmente. Vamos ver, con dice, eso. El dios, esa escultura que representa exactamente. ¿Cómo demonios va a ligar todo eso Oda? Ja, ja, ja. Vale, pues te lo vamos a contar un poco de todo eso, aunque realmente hay 4 dioses, ¿vale?
recordemos que para los Sandian, la gente de Sandor había 4 dioses y antes de esos también estaban en la Tierra. Ojo, antes de que Skypiea subiese para arriba en la historia de Nolan, nos hablan de 4 dioses. El del bosque, el del sol, la tierra y la lluvia. Exacto. ¿Vale? En este caso, el Berth, como tal, el dios Berth representaría la tierra, al dios de la tierra. Teníamos el dios del sol, Nika, teníamos el dios del bosque, que creemos que puede ser Chopper, esa es otra cosa, y nos faltaría el dios de la lluvia, que quizá, tal vez, podría ser Dragon. ¿Vale? Entonces, el Berth como tal, ese dios, es otro dios más de los que se crearon al principio de todo. ¿Vale? Existirían, como bien dice Zemak, las Kami no Mi, ¿vale? Las frutas de los dioses que podrían representar tierra, sol, lluvia, bosque. Eso es. Podrían ser 4 de las principales Kamis no Mis y ese Berth, como tal, es el dios tierra. Eso es. De ahí que se relacionase con eso. ¿Que cómo lo va a ligar todo eso Oda? Pues como sabemos que lo va a ligar, lucha de dioses. Y al final es esto, siempre es lo mismo, la lucha del bien contra el mal. Exacto. O sea, como dice Anonaki, la vida real es muy cruda y malvada, peor que la ficción. También os digo una cosa, nadie te dice que Oda a lo mejor se centre en 3 capítulos semanales de estos que hace y que en cada capítulo sea explicando algo. A lo mejor algún día Claro. Oda se basa directamente en eso, en Robin hablando, imagínate. Ya sería hora. Dice, ¿no O sea, son dioses del pasado todos? Sí, son dioses del pasado, pero de antes del siglo vacío. Tengamos Eso en es, cuenta que eso todo esto de Skypiea pasó antes del siglo vacío. De hecho, también se habla Entonces, estamos hablando de dioses primordiales. muchas veces se habla también que la familia Monkey viene precisamente de ellos. Claro, a ver. Mira, ya está difusión por Instagram. Mil gracias, Krungol. Krungol. Muchas Qué gracias. gustazo. Venga el resto, por favor. Sí. Darle caña De hecho, también. Qué gusto da, sí. Krungol. Muchísimas gracias, de verdad. Joder, gracias. Se sabe que dice dioses del pasado, e incluso el propio mono, ¿vale? Representa a otras deidades en otras religiones, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, el rey mono, del cual hemos hablado muchas veces, que incluso el propio Goku de Dragon Ball está basado en el rey mono, en Sun Wukong, lo hemos visto. Pero además, en otras culturas, en otras religiones, tenemos al dios Hanuman, ¿vale? El dios Eso Hanuman era otro personaje similar al rey mono, pero que se decía que podía llegar de un salto al sol, contener en su boca todo el universo, es decir, todos estos dioses del pasado evidentemente están basados también en dioses que hemos tenido nosotros en nuestras culturas. O sea, Oda lo que está haciendo es un reflejo de todo lo que se ve en el mundo actualmente y plasmándolo en su obra. En Exacto. cuanto a estos dioses antiguos, estos dioses ya existían antes incluso de que Skypiea fuese para arriba. Los Sandian ya tenían a estos dioses, pero estos dioses podían venir perfectamente de frutas, de estas Kami no Mi, Eso es. que fueron creadas incluso durante el primer periodo, Eso es. durante la primera etapa de las que se nos habla en el mural. Eso es. O Exacto. sea, es una cosa que ya viene desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Oda es cierto que lo está cocinando todo de una forma Sí. impresionante. Sí, sí. Impresionante. Y además, permíteme antes de nada, ahora aprovechando con esto de Krungol, que menuda pedazo de currada para mencionarnos, se ha marcado Krungol, de verdad, te lo agradecemos de todo corazón, en serio. Exacto. Ha estado, que te ha pegado una currada increíble. Muy Y buena, además muchas que, gracias, oye, de verdad. Es uno de los que siempre está aquí Sí, dándolo todo, por supuesto. Joder. Por supuestísimo. Y además te lo agradecemos de todo corazón, de verdad. Exactamente. Ya sabéis, por cierto, antes de nada, si hay alguien que vaya a acudir al evento aquí de la Madrid Otaku el fin de semana que viene, el sábado, Eso es. vamos a estar dando una vueltecilla por allí y bueno, pues que nos podemos conocer si va alguien por allí perfectamente. Vosotros nos reconoceréis, pero nosotros a vosotros no. Así que decidnos si nos veis, oye, que soy tal persona, y diremos, ah, vale, ok, porque de primeras no os vamos a reconocer por la cara. Sí, Eso es importante. sí. Que una cosa que, perdona que me salga, pero me acabo de acordar de que ibas a hablar antes de los Power Rangers. Sí. No, O sea, era simplemente por mencionar, ya que estábamos hablando vale. de series y tal, que el tema de los Power Rangers, por favor, lo que viene siendo la infancia, Jan. ¿Quién de vosotros no os ha parecido eso una pasada? Luego ya vamos a dejar de... No, lo digo porque los pero Power Rangers realmente también podría venir de la cultura nipona. Ten en cuenta que ellos fueron los que crearon los mechas y demás. Ojo. Y bueno, y aparte de eso, que los Power Rangers también ya sabemos que fue una copia de
de un contenido que se daba en Japón, que ahora mismo no me sale Eso nada. es. Os voy a plantear una teoría, fumadón. Dale caña, Krungol, antes Adelante. de nada, porque Dale caña, Krungol. porque es cierto Dale que lo caña. tengo que decir que vamos a tener que ir cerrando el directo, Jan, porque me toca... Tengo el niño, por eso te digo. Lo sé. Pero mira, el demonio que le sopla la obra al oído a Oda. Al oído de Quiere Oda. decirnos cosas, la creatividad viene de un lugar desconocido, desde luego. Mira, seguramente Sí. Anunnaki, por lo que le estoy viendo por los comentarios que suelta y tal, tú, por ejemplo, ya has soltado el tema de primado negativo. Hay una persona que ahora mismo está en mucho auge, que bueno, podrás estar más a favor o menos a favor Sí. o no, pero bueno, ha dado una mención con el tema de One Piece y de esas cosas que viene siendo Enrique. Eso es. Entonces, Claro, a ver, si es que es verdad. hay De muchas hecho, cosas, es cierto que hay muchas cosas también que en One Piece salen brutales. eso es. Coño, el racismo inherente a los Gyojin ya sabemos de dónde lo sacamos en el mundo Por real. supuesto, por Entonces, supuesto. honestamente, hay mucho del mundo real en One Piece y eso es lo que mola. Eso es. Eso es lo que eso mola es, también. Eso es. Así que nunca es... Parece una tontería y esto lo quiero decir para la gente que como nosotros ama el manga y el anime y todo eso. Cuando os digan en algún momento que el manga y el anime no enseña nada, les decís, mira, aparte de que no tienes ni pajolero de lo que es el manga y el anime, no hagáis ni pajolero caso. O sea, porque es muy fácil criticar sin saber, pero es más complicado saber esas cosas. Entonces, id a vuestra Exacto. bola y siempre que podáis os venís para acá, que nosotros estamos aquí para cogeros en brazos. No pasa nada. Exacto. Por eso estamos aquí, el camarote de Roger. Vamos, Krungol, suéltala y después de Krungol yo Tiene creo, que ser- Jan, que Tiene que tenemos... ser un buen fomodón. Sí, Después de después de Krung- esto de Krungol ya no Tengo que cerrar, pero porque es que me va a tocar con el niño y Y lo dilo siento. también, porque llevamos ya 2 horas aquí y a mí se me No, está pero quedando el culo carpeta porque Está muy esta silla bien, está dura. está muy bien. Ya dijimos que si llegábamos a un número grande de suscriptores, íbamos a hacernos un directo de estos cojonudos y bien largos. Sí, sí. Así que también vendrá. Eso Adelante. Krungol ha Eso sí, soltado. me voy a pillar una silla nueva para sentarme, porque esta silla es durita. Krungol A ha ver, soltado. dice Krungol. En Ohara textualmente dicen que el marido de Nico Olivia es un líder y que tenía una gran ambición y me da que es el que le dice a Nico que no puede ver a su hija. A Nico Olivia. Ajá. De la misma manera que Dragon era pacífico y después de Ohara fue cuando hizo el ejército revolucionario. Toma. Vale, creo que sé por dónde va esto. Creo que sé por dónde va el Krungol. Y como sea lo que yo creo que es, o sea, va a ser una muy buena. Si has terminado. A ver. Después de Ohara, el ejército revolucionario. Vale. O sea, si es después de Ohara, de cuando se hizo del ejército revolucionario, y a quien eliminaron fue a Nico Olivia, y Nico Olivia es la esposa de Dragon, y Dragon fue por eso, me encanta. Me puto encanta. O sea, si realmente estamos hablando de que Robin y Luffy son hermanos, lo compro. Lo compro. Aunque no sean hermanos de la misma madre, lo compro. Lo compras. O sea, y sería una maravilla. Una maravilla. Algo de eso también he Honestamente. escuchado yo por ahí. Sí. De esto. Es más. Vamos a esperar a ver ver. si es que Krungol quiere seguir. Ahí y él está, dice que Krungol los por tiempos aquí. son la debilidad de los padres, que por eso él no ve a Luffy, aunque le salvara el Lockdown, porque si lo quiere, pero no quiere que esté en peligro. Ajá. Hay parecidos entre Robin y Dragon, la nariz. ¿Cómo tiene la nariz Dragon ahora que lo dice Eduardo? No Porque sabría podría- decirte. No Podría sabría ser una. decirte. A ver. Aunque creo que Dragon tiene un poco más la nariz de patata. La nariz de. A ver, es que Nico Robin es un calco de Nico Olivia, pero con el pelo negro. Es También. decir, son iguales. También. O sea. A ver. Vamos a ver. A ver, gracias muchachos por este espacio para poder unir cabos sueltos. La teoría del potencial transferir un enjambre neuronal humano interconectado a un nivel de multiespecies. Vaya pasada. A ver, ahora te explico una cosa, Nonaki, porque esto también me interesa el tema de... Tengamos en cuenta una cosa y es que se pueden heredar recuerdos de nuestros propios padres. Ojo, y miedos también. Porque igual que cuando nace una criatura, de papá y mamá saca cada cosa y se han dado casos de que se ha podido hacer regresión para recordar lo que se dice un padre. O sea que eso del enjambre neuronal humano molaría un huevo. Al final nos Aunque- vamos a pasar para, en vez del camarote de Roger, a... ¿sabes? Aquí se admite todo tipo de fumadas y si tienen una base lógica, me encanta. Siempre y Esta cuando fumada hay, tenía siempre y muchas cuando, ganas de- mientras estás leyendo así un poco, siempre y cuando haya respeto, sobre todo, que es algo Por que supuesto. aquí la opinión Ojo. es libre.
Así de Eso es. claro. Siempre y Ojo, cuando no sea faltando el respeto. Eso Eso es. siempre. A ver, Así que, y por supuesto. una cosa que queremos dejar en claro, ¿vale? Cuando vosotros pensáis que no, es que esta idea me la van a criticar tal, nosotros respetamos todas las opiniones. Respetamos todas las opiniones, aunque no las compartamos. Así que si tenéis cualquier teoría, cualquier idea y pensáis que va a ser un fumadón de la hostia, ay, es que van a... Zumba. Nunca vamos a criticar una teoría. Nunca. Zúmbala, ¿Vale? efectivamente. Que no la compartamos no quiere decir que no la respetemos, ¿vale? Muy Exacto. importante eso. Seas nuevo o lleves aquí un montón de tiempo, cuenta lo que quieras, porque Exacto. estamos aquí para escuchar. Para eso es el camarote, ¿Vale? Roger, y para eso nuestro canal se decidió también formarlo, para que sobre todo la gente que estáis aquí en los comentarios seáis partícipes de todo esto. Ujú. Es así. Exacto. Venga. Dice, de esta forma Dragon tenía muchas ganas de conocer a Robin y no se sabe lo que harán en esos 2 años. Por lo tanto, tengo la teoría fumada de que Luffy y Robin no saben que son hermanos, o por lo menos Luffy, quizás Robin sí lo pudiera saber. A ver, que Robin fuese hija de Dragon, lo compro, la verdad. Pero que no le haya dicho nada a Luffy, también lo compro porque no es por nada, pero Robin es muy, muy hermética. No cuenta nunca nada para saber todo lo que sabe. ¿Qué va a Y contar? claro, evidentemente, durante ese tiempo tuvo que aprender muchas cosas y hablar con Dragon. A ver, es cierto que cuando eres un líder revolucionario es complicado que tengan acceso a ti. Ahora, si Dragon de por sí ya quería hablar con Robin, es porque Dragon querría saber muchas cosas de Robin en cuanto a lo que ella sabe de los Poneglyphs. Pero eso no quiere decir, ojo, que le revelase que fuese su padre. Aunque me Exacto. encantaría que si fuese que Robin lo supiera y con así no le dice nada a Luffy. Exacto. Teniendo en cuenta además que, a ver, actúa más como madre de Luffy que como hermana mayor. Exacto. Sí, sí, sí. Ojo. También es cierto que fue obligada a madurar mucho más rápido. Bueno, que más Luffy, bien, eso más es verdad, bien, pero- más bien actúa como madre de todos. Sí, todos. también es verdad. Aunque bueno, por las leches que se llevan a veces de Nami, ojo. Bueno, sí, Nami más bien sería Dadan, ¿sabes? Sí, es verdad. Es así de claro. Sobre todo dando las leches que mete. Sí, me gusta esa idea. Y nada, Jan, Pues creo que con esto ya vamos a ir finalizando. Ha La sido- verdad es que la teoría de Krungol ha sido muy buena y ha sido también digo, ha sido un buen podcast el de hoy, ¿eh? sí, sí, Un ha buen sido directito. cojonudo. De hecho, teníamos pensado Sí. hablar de otro tipo de cosas y habéis empezado a soltar aquí en el chat que ha sido cojonudo todo, ¿eh? Sí, sí. Porque habéis empezado a soltar cada perlita guapísimo. Por eso nos gusta tanto los charlando, porque es como que nos sentimos todo el mundo más libres de poder hablar todo que no sea una reacción a un capítulo, soltar teorías de ese propio capítulo, aunque bueno, nosotros ya sabéis que muchas veces en mitad del capítulo soltamos teorías que siguen apareciendo de One Piece, pero bueno, es así. Sí. Lo que sí que está claro, yo creo que vamos a cerrar. Antes de nada, no vamos a empezar a debatirlo ni nada, porque es que ya nos vamos de horario, Jan, y si no, nada. Simplemente corregir una cosa de Dragon Ball, que Toyotaro fue un error en la traducción. Se hablaba que Toyotaro iba a dejar de dibujar el manga de el manga de One Piece, el manga de Dragon Ball, que iba a dejarlo, pero no, que se confirmó que fue un error en la traducción y que por lo tanto hablarán ahora en el mes de julio de Dragon Ball Super y seguramente dirán algo más al futuro. Del anime yo ya, como he perdido la esperanza, me la pela, así de claro, pero por lo menos que vaya con el tema del manga. Otra Eso noticia así que también queríamos soltar un poquito también, bueno, pues que ya pronto viene, creo que es el 3 de julio, otra vez Dan Da Dan, una animación muy buena, también un manga muy bueno, pero que lo tenéis, también la vuelta de la animación de Dan Da Dan, así que Eso con muchas ganas de continuar, ya se están viendo imágenes y creo que van a dar muchísima cera. Eduardo dice, un placer pasar un buen rato con todos vosotros, un saludo, el placer es nuestro, Eduardo, Eso es. os lo agradecemos y bueno, te lo agradezco muchísimo, sobre todo la participación del chat que hoy ha estado, o sea, habéis estado Habéis de estado on 10, fire, ¿eh? todos habéis estado muy Sí. bien. Ojalá que sigáis así. Lo mismo, ya aprovechando que estáis aquí, para deciros que domingo que viene se viene una reacción al siguiente capítulo del manga Eso de es. One Piece. Así que estáis citados aquí, 6:30 de la tarde, domingo 6:30, que yo creo que este es nuestro horario, ¿verdad, Jan? Que ya vamos dejando. Lo dicho, si alguno sois de aquí de España y vais a Madrid, vais a ir al evento de la Madrid Otaku, vamos a estar allí. El sábado estamos allí. El sábado 21 de junio vamos a estar allí dando un paseo y pasando el día por allí, echando el rato y seguramente pues eso,
pasando el día por allí, así que si alguno va, nos podemos conocer perfectamente. Lo de siempre, y es algo que me gusta mucho de decir por aquí también, bueno, que me gusta mucho, bueno, ya lo sabéis que soy muy pesado con esto, muy importante para la gente que no está suscrita a nuestro canal, que se suscriba a nuestro canal, que eso es súper importante, que active la campanita de notificaciones para que le lleguen las emisiones en directo nuestras, sobre todo en YouTube, y ya pronto a ver si tiramos también un poquito por Twitch para continuar, y sobre todo que le deis un fuerte like, eso es fundamental. Cuantos más likes, a más contenido, más personas llegamos con este contenido y podemos seguir. Igual que compartir, sobre todo agradecimientos al 100%, obviamente a todos aquí por el chat, por la participación, que sois fundamentales. Krungol, ahora mismo que nos ha mencionado en Instagram y nos ha pegado una pedazo de mención cojonuda, agradecimientos de todo corazón. Para el resto, si queréis también subirnos, pegarnos una mención, os lo agradeceríamos de verdad, porque esto nos da muchísima, pero que muchísima ayuda y mayor visibilidad para la gente, para que así podamos extendernos cada día más. Y bueno, pues mira, salen directos como los de hoy, un charlando que al principio decíamos, bueno, seguramente una horita estaremos y tal, y bueno, al final nos hemos extendido más y nos podríamos haber extendido aún más si no es por culpa mía que me tengo que ir, por eso lo digo, pero que ha sido de verdad bestial hoy. El directo de hoy ha estado muy bueno y es así como queremos que todos los días estéis en participación con nosotros, que sois fundamentales. Por eso somos el camarote, porque en el camarote entréis todos vosotros, el camarote de Roger. Tenéis los links en la descripción de aquí del propio directo de hoy, os podéis añadir. Tenemos comunidad en Discord, os podéis unir a ella y podemos seguir comentando de todo. Hoy ha estado muy bien, efectivamente, seguir soltando estas y ya sabéis, aquí sois libres de opinión, siempre y cuando se trate de respeto y se agradece un montonazo. Te dejo la palabra, Jan, para la despedida. ¿No? ¿Qué quieres que diga? Que gracias a todos por los que estáis aquí, porque nos estáis dando este apoyo, nos ayudáis a crecer, nos ayudáis a mejorar sobre todo y sobre todo nos dais siempre un puntito de vista que no habíamos tenido en cuenta y que nos encanta que nos deis. Así que solo agradeceroslo una y mil veces y todas las veces que estéis aquí. Sois de 10. Sois de 10. Un saludito para todos vosotros. Muchísimas gracias. Me repito, por el directo de hoy ha sido muy cañero. Nos vemos domingo que viene, domingo 22 a las 6:30, un nuevo directo del manga de One Piece, reaccionando a ese capítulo. Así que nos vemos para la siguiente. Un saludito, muchísimas gracias y hasta luego.